Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Por fin egresamos, logramos terminar la carrera. Sí, pero ahora toca titularnos. No tengo idea qué modalidad elegiré ni cómo lo pagaré. Tranquila, la UTV siempre piensa en nosotros. ¿Ya escuchaste sobre el PSG? ¿PSG? ¿El equipo de fútbol? No, el PSG es el programa social de graduación que te permite elegir entre las modalidades como trabajo dirigido, proyecto, tesis, examen de grado y si obtuviste buenas notas, hasta por la modalidad de excelencia. Además de que te orientan con las opciones de titulación, te ofrecen seguimiento administrativo y académico en todo el proceso. Facilidades de pago e intermediación para créditos educativos, justo para nosotras que ya acabamos la carrera. Así que no desaprovechemos esta oportunidad tan accesible a diferencia de estándares regulares. Y disculpen, ¿es para todos? A mí me falta un año todavía, pero quisiera acceder al PSG, adelantar mi pago y no tener que preocuparme por titularme cuando egrese. Claro que sí, desde el cuarto semestre ya pueden acceder al programa, así evitan actualizaciones y tienen todo listo cuando ya egresen. Genial, me quedo más tranquila. Voy ahora mismo a mi dirección de carrera. Ya no lo postergues más, tu título está más cerca de lo que crees. Inscríbete ahora. Tengan todos muy buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer a todos su puntualidad, el estar presentes en esta sesión informativa del día de hoy, en la cual vamos a llevar un tema tan importante, ¿no es cierto? A cargo también de nuestra directora de carrera de las carreras de Derecho, de Psicología, la doctora Karina Barrón. Doctora, no sé si nos encontramos en sala. Muy buenas noches, licenciada Gerda Casas. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Están presentes? Nelly, buenas noches. Adrián, Ítalo, Diana, Luisa, ¿están todos ahí? ¿Me escuchan? Doctora, buenas noches, ¿sí se escucha? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Qué frío, Andreita, realmente bastante frío el día de hoy, pero felices nosotros de encontrarnos en una nueva charla para poder hablar de este tema que es fundamental y que tiene bastante relación con nuestra carrera de psicología. Es importante tomar en cuenta que la carrera de psicología de la Universidad Tecnológica Boliviana a la vanguardia de de todas las situaciones que se van presentando día a día en la sociedad. Gracias a nuestro plantel docente, que son expertos realmente, hemos podido ir avanzando junto a una era también tecnológica. Y es por eso el día de hoy, ¿no? La charla que nos lleva no solamente con una gran experta, sino también un tema bastante importante, porque entendemos nosotros que nuestra salud es lo más importante, y no solamente la salud física, sino sobre todo una salud mental. Hablar de esto es hablar de una salud integral que queremos nosotros lograr. A raíz del tema tecnológico, hemos visto que si bien a lo largo del tiempo ha habido grandes cambios y esto ha permitido que podamos tener grandes avances tecnológicos también que cuando son bien utilizados, se convierten en herramientas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Pero lo decía, ¿no? Cuando es bien utilizado. Tenemos que tomar en cuenta que la salud mental también tiene que ver con esta interacción tecnológica. Y estoy segura que hoy este tema realmente va a causar sensación en todos los oyentes. Quiero aprovechar el tiempo y para no quitar más tiempo a mi experta, a alguien que es parte de nuestra casa, nuestra docente queridísima y agradecida con el Departamento de Investigaciones, quien permite este alcance para que puedan conocer un poco de todos estos temas que se van dando y así podamos llegar a la sociedad para coadyuvar a poder tener una salud integral, una salud responsable. Y eso estamos buscando como profesionales en el área de psicología, ¿no? Quiero hacerles la invitación para que pasen por la carrera también. Esto es solamente una pincelita nada más,
algo, un adelantito de lo que es la carrera, porque se vienen cosas grandes. Andreita, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Como la escucharon, ¿no es cierto? Nuestra directora de las carreras de Derecho y Psicología. Y bueno, también el día de hoy vamos a estar con una ponente, la facilitadora, la licenciada Alejandra Nicole Carvajal Castillo. Licenciada, buenas noches, bienvenida. Ahora sí, ya, ahora sí tengo el micrófono activado. ¿Me escuchan? Te Sí, escucho. perfecto. Muy buenas noches a todos los presentes. Doctorita Karina Barrón, muy buenas noches. Querida Andrea, muy buenas noches. Aquí plenamente agradecida por la invitación. Y bueno, como ustedes saben, a mí me gusta revolucionar la psicología y no verla solamente desde la parte esquemática, porque la bibliografía nos sirve perfectamente para entender fenómenos, pero los individuos y los esquemas colectivos son los que nos ayudan y nos brindan mayor información para poder entender este tipo de fenómenos. Y hoy que vivimos en una era de actualización, en una era tecnológica, es imposible, y sinceramente es imposible negar o restringir que nosotros estamos inmersos dentro de todo lo que es la tecnología. Entonces, alrededor de esta charla, de este conversatorio, vamos a ver cuáles son los puntos a favor que nosotros podemos utilizar, pero también cuáles son los riesgos y las consecuencias principalmente de recurrir a un uso desmedido, descontrolado y de repente que no está siendo el más adecuado para el manejo de este tipo de tecnologías. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a los participantes y vamos a estar abordando todo aquello. Quiero que se sientan con plena libertad si en algún momento surge alguna duda, consulta, para ponerla en la casilla de chats que va a estar habilitada y así vamos a poder hacer una ponencia un poco más dinámica. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya sin más preámbulos, podemos empezar la sesión del día de hoy, no sin antes presentar a nuestra facilitadora, quien ella es psicóloga graduada de la Universidad del Valle, con formación adicional en psicología clínica, violencia, gerontología y emergencias. De igual manera, cuenta con una experiencia en atención clínica, intervención psicoeducativa y docencia universitaria. Ha participado o ha sido partícipe de diversos cursos, diplomados y seminarios relacionados con autismo, salud mental, violencia y psicoterapia. De igual manera, realizó trabajos de voluntariado en salud y educación. Actualmente ella cursa una maestría en ciencias penales y forenses y continúa su desarrollo laboral en distintos centros de salud y educación. Licenciada, un honor tenerla esta noche en este espacio de compartirnos saberes, en el cual también vamos a tocar en esta sesión informativa la salud mental y tecnología. Vamos a tener un contenido mínimo en el cual vamos a tocar los temas de impacto de las redes sociales en la autoestima y salud mental, adicción a las pantallas y consecuencias cognitivas, y ciberacoso y violencia digital. Licenciada, cuando usted desee, podemos empezar la sesión del día de hoy. Sí, muy bien, si me pueden dar una manito indicándome si se ven las diapositivas. La primera lámina que indica salud mental y tecnología. Con ¿Están? claridad, sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces muchas gracias nuevamente por la presentación. Como les dije previamente, a mí lo que me encanta es revolucionar la psicología. Entonces tenemos que estar siempre a la vanguardia y con temas sumamente actualizados, para lo cual hoy día vamos a estar trabajando sobre salud mental y tecnología y nos vamos a basar en estos tres esquemas. Primero, cómo esto nos afecta a nuestra autoestima y no solamente en una población juvenil, sino vamos a ver desde los más pequeñitos cómo puede llegar a alterar la percepción que tiene una persona acerca de sí mismo. Luego vamos a pasar a todo lo que es el tema del ciberbullying, ciberacoso, algunas prácticas poco o nada adecuadas. Y finalmente también vamos a terminar con lo que serían las recomendaciones acerca de cómo podemos tener un uso más responsable acerca de medios tecnológicos y una higiene adecuada con relación a todo lo que es información. Para entender esto, primero vamos a irnos con lo que es la autoestima en realidad. Esta va a ser una construcción psicológica que se centra para el bienestar emocional y el desarrollo personal de las relaciones sociales.
Se va a basar o va a tener 5 ejes principales, los cuales vamos a ver uno por uno, pero tenemos que entender que la autoestima va a ser el constructo em, de todas estas fórmulas, digamos, que puede tener la persona que las va a ir construyendo alrededor de su vida, basándose en experiencias personales y en experiencias incluso ajenas, cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje vicario, o sea, estoy aprendiendo algo que alguien más ha aprendido en realidad y me lo está transmitiendo, y con eso yo lo voy a tomar como un aprendizaje de manera propia. O sea, yo estoy creyendo que la vida es de esta manera y por lo tanto la estoy percibiendo así. Entonces, cuando hablamos de lo que es la autoimagen, hablamos de la percepción en realidad del cómo yo me veo y la percepción subjetiva que yo voy a tener acerca de mi apariencia principalmente. Apariencia física, acerca de las capacidades que yo tengo y también de las limitaciones que puedo representar. La autoimagen va a estar compuesta por cómo yo me estoy viendo en apariencia física. Es como yo reconozco mi propia corporalidad. Entonces yo evidentemente voy a reconocer, supongamos mirándome al espejo, que tengo los ojos grandes, que mi nariz es pequeña, que mis labios son pequeños, que mis cejas son muy pronunciadas. O sea, voy a tener un reconocimiento de mí y de mi esquema corporal y personal basándome en las características que yo tengo. Sin embargo, la autoimagen puede verse influenciada por la cultura, por ejemplo, y por medios o por el entorno familiar. Entonces es muy común acá que encontramos personas, especialmente niños, que cuando están haciendo la construcción de lo que es su autoimagen, tienen una similitud muy grande con miembros de la familia, porque les decimos, ay, al niño, ¿no? Pero si tú eres igualito a tu papá, eres idéntico a tu papá, que tienes los mismos ojos, tienes la misma nariz. Entonces acá el niño ya empieza a formar su autoimagen basándose en una imagen, en este caso, entre comillas, se podría decir ajena, porque no es propia. Es la imagen de su papá. Entonces dice, ah, mi papá tiene unos ojos así con pestañas largas, entonces yo también debo tener esas pestañas, por eso nos dicen que somos iguales. Y el niño va a ir construyendo esta autoimagen evolutivamente hasta llegar al punto en el que realmente la estructura como propia y asume todas estas características como personales. Es una forma que se va a componer de la experiencia y además va a haber una retroalimentación social. Lo peligroso acá de la autoimagen se da cuando hablamos de los márgenes comparativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo en toda mi niñez, mi infancia, me he percibido como que tengo una talla, o sea, una estatura normal, promedio, supongamos. Pero ¿qué va a pasar? Puede llegar a una instancia en la que yo, por cualquier motivo, razón, circunstancia, me voy a otro país, por ejemplo, donde yo me percibo como una persona mucho más alta o mucho más baja con relación a ese concepto cultural. Entonces, evidentemente acá la autoimagen puede sufrir una variación, porque yo en toda mi cognición, en todo lo que yo he ido aprendiendo previamente, para mí era normal medir, supongamos, unos 60, ¿ok? Pero resulta que en este lugar la gente mide 1,80. Todas las personas son mucho más altas que yo. Entonces acá mi autoimagen puede empezar a sufrir la primera vulneración. Autoimagen, componente de autoestima. El segundo concepto o el segundo componente en todo caso va a ser lo que es el autoconcepto. Esto es la identificación de quién creo que soy yo. Es una idea global de una persona que va a tener acerca de sí misma, incluyendo atributos, roles sociales, intereses, valores, etcétera. Quiere decir cómo yo he llegado a tener diferentes esferas en mi concepción de Alejandra, o sea, quién soy yo y quién creo que soy en base a los roles que estoy cumpliendo. Entonces, de repente yo voy a decir, ok, yo soy hija, pero acá ya me voy a poner una etiqueta. ¿Yo soy una buena hija? No, no lo soy. Más bien soy una hija muy mala. Yo supongamos, ok, soy estudiante. ¿Soy una estudiante destacada o de repente soy una estudiante promedio o quizás soy una estudiante que se percibe a sí mismo? Mi autoconcepto es que soy un estudiante mediocre. Entonces acá ya voy a empezar a ponerme roles, pero por otra parte se puede decir etiquetas acerca de todos estos conceptos. Además, acá van a entrar lo que son los intereses y los valores. Entonces, me voy a percibir como yo soy una persona a la que le gusta, por ejemplo, se me ocurre bailar. Me gusta mucho bailar, me gusta el folclore. Entonces, ya empiezo a tener muchos más conceptos acerca de mí mismo.
La premisa principal para entender el autoconcepto es identificar o intentar contestar el quién soy yo, que si nos ponemos a pensar realmente es una pregunta bastante profunda, porque quién soy yo va a ir muy de la mano de lo que son los roles y de lo que son los intereses o incluso nuestro sistema de valores. Por eso es que me voy a dar un beneficio, un plus o me voy a castigar cuando creo que soy una buena persona o cuando creo que en todo caso soy una persona mala. ¿Ok? Esto va a abarcar a dimensiones cognitivas que van a ir vinculadas además al ámbito de lo emocional. El autoconcepto va a tener siempre una carga emocional porque yo voy a creer lo que estoy diciendo, yo voy a creer y voy a tomarlo y asimilarlo como mío. Y ojo, el autoconcepto muchas veces no se formula en base a una percepción personal, sino a una percepción ajena que alguien más me está diciendo. Entonces, si tengo un papá o una mamá que todo el día me dicen que soy una hija irresponsable, pese a que cumplo con mis actividades, con mis tareas y lo que sea, va a pesar mucho más esto en el autoconcepto. Voy a dejar de creer que yo soy una persona responsable y voy a etiquetarme como hija irresponsable. Fin. Por eso es que es tan importante todas las cosas que nosotros decimos principalmente a nuestros pequeños. Cuando hablamos de autoeficacia, que es otro componente de la autoestima, vamos a hacer referencia a qué tan capaz me siento yo de poder lograr un objetivo. Albert Bandura, una persona, bueno, un psicólogo que ha estudiado bastante lo que es el comportamiento humano, creía que la propia capacidad para organizar y ejecutar acciones eran necesarias para poder alcanzar las metas. Quiere decir que la capacidad que nosotros vayamos a tener en cuanto a organización, a planificación y demás, personal, va a influir correlacionalmente a mi motivación para poder alcanzar las metas. Si yo me las estoy poniendo como factores motivacionales porque quiero lograr un objetivo, voy a tener constancia, voy a ser perseverante, voy a tener incluso una tolerancia más alta al fracaso. Sin embargo, cuando me imponen las normativas, puede ser que yo contraste con esto y no me sienta adecuada. Por lo tanto, el grado de eficacia o de efectividad, de logro que yo vaya a tener, puede verse reducido e influenciado. La relación entre el rendimiento académico, el rendimiento laboral y el rendimiento incluso en esquemas sociales, a que yo socialice con mi entorno, tienen que ver con la autoeficacia. ¿Qué tan capaz me siento yo en el ámbito académico de ser un estudiante destacado? En el ámbito laboral, ¿qué tan capaz me siento yo de conseguir un ascenso? Y en el ámbito social, incluso desde lo más, entre comillas, básico, ¿qué tan capaz me siento yo de hacer amigos? ¿Qué tan capaz me siento yo de ir a un círculo nuevo de personas y conocer el entorno de ellos? Entonces, todo esto me va a hablar de un sentido realmente de autoeficacia, cómo me voy a desenvolver en el mundo. Y mientras más herramientas vaya a tener yo, va a ser mucho más eficiente también. Cuando hablo de lo que es la autoaceptación, es que tanto me acepto, incluso podríamos poner acá cuánto me estoy respetando a mí misma, con la capacidad de reconocer las habilidades, las facultades, las fortalezas que yo vaya a tener y reducir al máximo lo que sería la autocrítica y especialmente el esquema de juzgarse. La autocrítica es muy saludable porque nos dice a nosotros y nos mueve parámetros para saber qué estoy, perdón, para saber cómo estoy siendo de adecuada o de adaptable dentro de mi entorno, en qué me he equivocado y cómo puedo mejorar esto. Hasta ahí, con autocrítica, estamos bien. Sin embargo, cuando esto ya se convierte en un eje de me estoy juzgando, me puedo llegar a juzgar con mucha severidad. Puedo llegar a martirizarme a diario creyendo que no voy a ser lo suficientemente buena como persona o dentro del esquema que yo esté viviendo, ¿no? Por esto es que es tan terrible cuando en consulta trabajamos con lo que es la autoaceptación, personas que tienen una autocrítica muy elevada, pero que ya se está convirtiendo en juzgamiento, entonces se castigan mucho y se ven incapacitados de poder disfrutar del entorno que los está rodeando. Y finalmente tenemos lo que es la autovaloración. Este va a hablarnos acerca del nivel de aprecio, de respeto que yo voy a tener hacia mí misma. Y es una de las dimensiones mucho más, o sea, una de las dimensiones, perdón, muy importante dentro de lo que es la construcción de la autoestima, porque muchas veces es la que se resiste con mucha facilidad a lo que son las críticas o el fracaso. La autovaloración es la que me va a rescatar
en momentos en los que yo de repente he perdido el norte o estoy sintiendo que no soy una persona muy adaptable o cuando he tenido algún tipo de fracaso, por ejemplo, y la autovaloración me ayuda a promover lo que es el estado de resiliencia. Por eso es que la autoestima va a estar compuesta por este factor también. Entonces, ¿por qué es tan importante una autoestima saludable? Porque me va a ayudar primero a tomar decisiones de manera mucho más adecuada. Estas decisiones van a ser propias y puede que en el mejor de los esquemas no estén influenciadas por parámetros ajenos o por personas de mi entorno. Evidentemente, puede ser que yo tenga personas de mi entorno que me quieran y que me amen mucho, como mis padres, mis hermanos y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo una autoestima deteriorada, lo más probable es que yo quiera involucrarme en algún tipo de grupo donde su nivel de aceptación vaya a estar condicionado a que yo sea una persona demasiado obediente, por ejemplo, o que pueda ser una persona muy sumisa. En el sentido que alguien más se puede llegar a aprovechar de mí. Y no hablo solamente de una persona, sino puedo hablar incluso de esquemas sociales mucho más extensos o mucho más grandes que van a pedir mi convicción absoluta. Y evidentemente, si yo estoy en una búsqueda de aceptación, puedo terminar aceptando cosas que no vayan a ser las más adecuadas. Por eso es que la autoestima saludable me puede ayudar a tomar decisiones más adecuadas. La capacidad para fortalecer las relaciones saludables también, cuando yo tengo una autoestima fortalecida, que en mi autoconcepto, en mi autovaloración, tengo esquemas bien consolidados, yo sé cuál va a ser mi propia percepción y mi valor como persona. Por lo tanto, esto no va a estar sujeto a que alguien más me tenga que dar una validación o una retribución. Yo sé quién soy, creo que soy alguien adecuado, alguien bueno, no hago daño a las personas y con esto estamos bien. Sin embargo, cuando estoy digamos que a la expectativa de la aprobación y la aceptación de alguien más, puedo caer en un bucle de una relación poco sana o incluso en relaciones patológicas, hablando de casos más severos, porque la autoestima ya se ha visto vulnerado, porque los esquemas mentales han estado configurados de manera errática. Me ayuda también a lo que es el manejo del estrés y la frustración. En tanto más respeto tenga yo por mí misma, mayores van a ser mis medios de resiliencia, porque sé que un fracaso no va a determinar toda una mala vida, ¿ok? Hay una frase bien simpática en esto que dice, muchas ocasiones solamente leemos una página y no leemos el capítulo completo y menos el libro, pero no podemos basar nuestra percepción solamente en esa página. Entonces, en cuanto a manejo de estrés y frustración, no nos enfocamos solamente en lo negativo, sino de repente en los aspectos más resilientes que tenemos, porque la autoestima está tan fortalecida que nos permite decir, hey, esto solo ha sido una equivocación temporal, puedes llegar a subsanarte, te vas a recuperar. Y porque va a ser también adecuada en lo que es la formulación de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, el concepto es bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Principalmente me va a botar, digamos, la señal de decir que soy una persona adecuada, que se maneja en un medio y en un entorno de forma propia y que además es capaz de aportar y de construir en su sociedad. Cuando yo tengo una autoestima fortalecida, soy capaz de poder retribuir incluso a las demás personas de mi entorno a partir de mis propias capacidades un estado de bienestar colectivo. Entonces, la autoestima va a ser muy importante para la formulación de la salud mental. Además, que me va a ayudar también a prevenir algunas circunstancias o incluso si habláramos hasta de trastornos más adelante, como depresión, ansiedad, que son los más predominantes, me va a ayudar a poder tener un mayor índice de resistencia en un sentido resiliente en todo caso. Cuando hablamos de autoestima equilibrada, decimos que este va a favorecer al bienestar psicológico, la resiliencia y la realización personal. ¿Cuál es la teoría de la comparación social? Festinger, que es un psicólogo que ha estudiado lo que es la colectividad principalmente de las estructuras sociales inducidas dentro de lo que son los conceptos más tecnológicos, tenía una propuesta muy interesante que decía que las personas van a evaluar sus propias opiniones y habilidades comparándose con otras personas. Y dentro de esto tenemos dos esquemas. Primero vamos a tener lo que es la comparación ascendente, donde nosotros nos comparamos con alguien que percibimos como mejor que nosotros. ¿Puede llegar a motivarnos? ¿Es algo saludable? Sí, pero digamos que saludable con pincitas. ¿Por qué?
Yo me voy a motivar cuando veo a una persona, supongamos, ya, estoy desarrollando rutinas en el gimnasio. Y de repente me sale un video en TikTok y dice cómo logré mi objetivo con disciplina y buena alimentación y demás, y sin excusas y todo esto, y he logrado perder 30 kilos en tanto tiempo y lo hice por salud. Comparación ascendente, que yo vea eso y diga, wow, si ella lo ha logrado, yo también puedo hacerlo. Entonces investigo y digo, ella ha hecho este tipo de rutinas, se despertaba en la mañana 1 hora antes, entonces tal vez yo también puedo acomodar mis horarios y puedo despertarme 1 hora antes para empezar a hacer ejercicio. Ella dice que realmente su cuerpo es un templo, por lo tanto está alimentándose de manera adecuada. Entonces yo también puedo aprender a prepararme recetas saludables, voy a investigar, voy a hacer esto. Entonces, me puede ayudar a generarme una motivación, a decir, ok, yo también puedo conseguir estos objetivos, son cosas reales, pero también, y la parte negativa puede llegar a generar algún tipo de envidia, frustración o baja autoestima. ¿Cuál sería el concepto? Que yo vea y diga, wow, esta persona lo ha logrado, yo jamás lo voy a lograr, yo no podría hacer esto. Uy, no, es que esta persona es muy disciplinada, es que esta persona realmente tiene mucho tiempo libre, se cocina todos los días, yo no podría hacerlo. Entonces, yo no soy disciplinada, yo soy una persona floja. Entonces, por lo tanto, estoy haciendo una comparación ascendente, quiere decir hacia arriba, estoy mirando hacia arriba, pero no está siendo bien viabilizada esta comparativa. Como factor motivacional nos puede servir muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando esto se está convirtiendo en un eje negativo, porque yo estoy dudando de mis propias capacidades. Cuando hablamos de lo que es la comparación descendente, es cuando nos comparamos con alguien que percibimos como, digamos, peor, lo pongo entre comillas, o que está en una situación mucho más crítica o más vulnerable que nosotros. Esto puede llegar a aumentar nuestra autoestima de manera temporal, pero refuerza también patrones de juicio social. Aquí tenemos los clásicos videos, por ejemplo, donde se me ocurre, ¿no? Una circunstancia, una persona que no tiene muchos recursos económicos, que de repente está luchando día a día, no solamente por vivir, sino por sobrevivir. Entonces, una comparación descendente quiere decir que yo me estoy poniendo en un estatus superior que puede ayudarme mucho a agradecer la condición en la que yo me encuentro y decir, uy, mira, hay muchas personas que de repente no tienen ni trabajo y demás, y estar agradecida conmigo. Yo sí puedo hacer esto, yo sí tengo estas posibilidades, yo sí he podido salir de esa circunstancia. Pero lo malo es que puede llegar a reforzar un patrón de juicio social, quiere decir los estigmas, ¿no? Ah, es que esa persona no tiene la voluntad, porque yo lo hice y me ha costado mucho tiempo y me despertaba y madrugaba y amanecía trabajando, pero esta persona simplemente no lo hace porque no quiere. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una inversión del rol, donde yo me estoy poniendo en una figura autoritaria ante la otra persona, de alguna manera denigrando, desestimando los sentimientos y la emotividad que pueda llegar a tener. Entonces, este tipo de comparación de tipo descendente tampoco va a ser de las mejores, porque, como se puede decir, es un arma de doble filo. Tenemos que saber hasta dónde puede ser saludable en una comparativa de decir, estoy agradecida con lo que yo tengo, pero también en una comparativa negativa de por qué yo me estoy creyendo mucho más que esta otra persona, qué es lo que está ocurriendo. Dentro de lo que es el concepto, y acá vamos a hablar de la interacción con las redes sociales, hay un punto bien importante que son los cuerpos ideales y los estándares inalcanzables de belleza. Acá tenemos lo que es la presión social constante, la presión estética, que nos puede llevar incluso a desarrollar prácticas poco o nada adecuadas. Cuando estamos sumergidos en una interacción tan constante, especialmente en medios digitales, donde yo veo a alguien con un estándar de belleza aparentemente cumplido de un canon que no es nada realista, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me veo a mí, me veo en el espejo y digo, wow, o sea, yo no tengo esa cinturita de avispa, ni tampoco tengo los labios de Angelina Jolie. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una presión estética constante, una comparativa. Eso es atractivo, eso es lindo. Yo no cumplo con eso, por lo tanto no soy atractiva. Presión y presión. ¿A qué me puede llevar esto? A desarrollar, por ejemplo, trastornos de imagen corporal, como el caso de la dismorfia corporal, que yo no identifico o veo en todo caso rasgos tanto faciales como corporales que no son adecuados para mí, pero además siento que pueden llegar a ser hasta aberrantes. No solamente no me siento conforme con ellos, sino que los rechazo totalmente. Y acá viene la segunda parte que me puede llevar a prácticas poco
nada saludables o sumamente inadecuadas. Desde decir voy a hacer dietas ultra extremas para restringirme los alimentos y poder ser mucho más delgada, por ejemplo, a prácticas inadecuadas como ya se han visto en muchas ocasiones. Ok, no me quiero hacer un relleno de labios, pero no cuento con la economía suficiente, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo de manera casera me voy a empezar a inyectar, no sé, se me ocurre aceite de cocina, que les puede sonar sumamente duro y crudo el ejemplo, pero son sucesos reales a los que recurre una persona cuando está en este tipo de estándares y sobre todo cuando la imagen corporal ya se ha desestimado y se ha fragmentado tanto que prefiere la persona, o sea, cumplir como sea para llegar a ese estándar o ese canon de belleza. Algo súper peligroso también acá está en relación a los trastornos alimentarios, los trastornos de conducta alimentaria, perdón, que van a irse desarrollando porque yo estoy buscando un ideal, un estándar de belleza que no va a ser muy realista. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, tengo que adelgazar como sea. Y aquí encontramos prácticas poco o nada adecuadas, nuevamente les digo, desde dietas restrictivas, el uso de algún tipo de suplemento dietético, ejercicio excesivo y prácticas que pueden llegar a ser incluso mucho más agresivas con uno mismo, como por ejemplo la inducción del vómito, el uso constante de algún tipo de laxantes y demás, que lo único que van a hacer es dañar mi organismo. Pero lo que yo tengo que tomar en consideración cuando trabajo con este tipo de población o para identificar si tengo a alguien en casa que sea una población vulnerable y de alto riesgo, qué tipo de conducta se está desarrollando, los estereotipos de éxito y de felicidad, cómo está percibiendo el entorno y cómo se percibe a sí mismo. Entonces acá tenemos prácticas bien bonitas, si trabajamos con niños o con adolescentes, donde ellos puedan reconocer las partes de su cuerpo, pero además puedan reconocer las partes de su cuerpo como únicas para esa persona. Y más allá de eso, también en adolescentes principalmente, indagar cuáles son los estándares o los tipos de belleza que el adolescente está percibiendo, ya sea del género opuesto o del propio, haciendo una proyección. Ah, esta persona es, no sé, se me ocurre, tiene un cabello precioso rubio. Yo quisiera tener ese cabello. Entonces, si empieza a existir esas ganas de no solamente una admiración de decir, ay, qué bonito cabello rubio tiene Shakira, sino ya una ansiedad de decir, quiero tener el cabello rubio como Shakira. ¿Ok? Cuando hablamos de los filtros y la edición y percepción del yo digital, en un mundo digital donde todo lo que nosotros hacemos en cuanto a desenvolvernos en este mundo deja su huella electrónica, muchas veces se crean identidades virtuales que puedan resultar ser más atractivas que la identidad personal. Esto es bien tentador. ¿Y cómo lo podemos identificar? Con el uso excesivo de filtros, la edición de imágenes para ocultar algún tipo de imperfección y bueno, las publicaciones selectivas de momentos muy específicos. Evidentemente, nadie publica momentos trágicos o tristes o donde se siente realmente pero pésimo. Muy pocas personas utilizan ese tipo de contenido de una manera catártica, como, ah, mire, esto me pasó, pero de alguna manera lo estoy pudiendo sensibilizar. Pero cuando una persona está realmente en una crisis o cuando una persona está discutiendo con alguien, o ese tipo de factores, es poco o nada probable que lo vaya a publicar. ¿Por qué? Manejamos publicaciones selectivas de momentos, por lo general, que son muy agradables, que son muy bonitos, que me han traído felicidad, con los que puedo recibir incluso una retribución de aprobación, como los likes, por ejemplo, los comentarios. Y evidentemente esto van a tener una influencia sobre la percepción personal que yo vaya a tener. Segundo punto, que cuando hablamos de las ediciones de imágenes, que ahora nosotros entramos y con las famosas inteligencias artificiales y demás, tengo la capacidad de poner mi cara, ya sea pues en el cuerpo de una modelo o incluso en el cuerpo de un varón, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá mi percepción de mi yo digital ya se está viendo vulnerado o está viéndose acechado, digamos, porque no hay una condensación real entre el esquema de esa Alejandra virtual y esta Alejandra real. Y además acá que también podemos identificar con el uso excesivo, como les menciono, de los filtros, el uso excesivo de imágenes que puedan ser altamente decorativas, por ejemplo, y demás, que son alternativas que incluso nos ofrecen las mismas aplicaciones. O sea, antes de subir una fotografía, puedes ponerle un filtro y con esto te vas a ver mucho mejor, más atractiva. Mira, con esto realizamos construcciones, con esto te quitamos las imperfecciones.
La contradicción acá se ve cuando, claro, yo me veo como una imagen en mi teléfono, me veo como una imagen absoluta de belleza, y cuando me veo al espejo, veo una imagen real. No estoy viendo una imagen desagradable y demás, estoy viendo una imagen real, punto. Pero yo no lo estoy asimilando así. No, como que esto no debería existir, esto sí debería existir, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando hablamos de los filtros, las ediciones, hablamos de lo que es la percepción del yo digital. Ay, perdón. Cuando tenemos lo que son las famosas dinámicas de los likes, los comentarios y demás, estos van a ser como un refuerzo intermitente. En psicología, Skinner ha sido, perdón, quien ha estudiado mucho la teoría del condicionamiento operante, pero no solamente del condicionamiento operante de las retribuciones, sino también el refuerzo intermitente, o sea, las recompensas que en una ocasión están y en otra ocasión no están. Entonces, este tipo de reforzamiento que lo hace mucho más adictivo, hablamos de un comportamiento en el que a veces me refuerzan, a veces no. Por eso es que se hace mucho más fuerte esta tendencia y llevándolo a redes que tenemos como resultados. Cuando yo subo X imagen, veo que tengo una cantidad de likes, una cantidad de compartidos, una cantidad de comentarios y demás, que estos van a actuar como reforzadores sociales. ¿Qué está pasando? Yo digo, cuando subo este tipo de contenido, tengo mayor gratificación, porque la gente me está visibilizando mucho más. Muchas ocasiones no se llega no llega a formular o a la misma capacidad de likes, de comentarios y demás, porque los algoritmos funcionan de esa manera. Entonces, como no siempre funcionan, por eso es que se vuelve de manera intermitente, lo que genera una expectativa mucho más grande y una ansiedad, además de una dependencia, o sea, que yo esté pegada de mi teléfono para ver, ¿por qué no me están comentando? ¿Por qué no le están dando like a esta foto? ¿Por qué algo habrá pasado? Ay, no, seguramente la he tomado mal, seguramente se me ve, pues ahí, no sé, se me ocurre el grano que me ha salido hoy día, entonces debería de bajarla, no, ya no voy a subir nada más, actúa como un refuerzo intermitente. Por eso es que esta manifestación de estar tan al pendiente, tenemos que ver hasta qué punto puede llegar a ser, entre comillas, saludable. La construcción de la identidad en entornos virtuales nos habla de cómo se comparte una versión idealizada o editada del yo. Lo que yo estoy compartiendo probablemente no corresponda a realmente mi identidad personal, sino una identidad que yo estoy construyendo. Esta identidad se va a convertir en una fuente de autoafirmación. En tanto más me la afirmen, mucho mejor me voy a sentir yo en mi yo real. Esta aprobación, si es que llegara a no llegar, por ejemplo, puede empezar a inundarme de sentimientos de inseguridad, frustración, una sensación grave de vacío emocional. La UTV estuvo presente en la Feria de Prevención contra la Trata y Tráfico de Personas, el ciberbullying y la prevención del suicidio en conmemoración al aniversario de la creación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esta actividad que ven hoy día es una feria de concientización que está realizando la Policía Boliviana mediante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Soy de la Unidad Educativa Naval Héroes del Pacífico y a mí me pareció muy interesante los diferentes puestos que hay donde te explican qué es la trata y tráfico de personas, niños y mujeres. Personalmente nunca he sufrido bullying, pero sí he visto a otras personas sufrir bullying. Y bueno, un consejo que les puedo dar a todas las personas que están detrás de las pantallas es el no callarse. El bullying no es algo bonito ni es algo agradable y que nuestra autoestima solo digamos no al bullying. Como Policía Boliviana vamos a seguir trabajando en escenarios de prevención, de protección, pero también de persecución penal en favor de nuestra niñez, porque nuestros niñas y nuestras niñas se respetan, nuestras niñas y nuestros niños no se tocan, nuestros niñas y nuestros niños se protegen. ¿Cuáles van a ser los impactos más grandes de las redes sociales en la autoestima? Vamos a ver acá los tres diferentes tipos de poblaciones, hablando de adolescencia, donde la identidad se va a ver vulnerada, porque los adolescentes buscan constantemente un margen de aprobación. Si esta aprobación es ajena o es por el entorno externo, puede ser mucho más fuerte y puede fidelizar mucho más al adolescente en incurrir en tipo de conductas poco adaptativas o que puedan llegar a ser incluso agresivas consigo mismos. Cuando hablamos de mujeres,
casi de patrón consecutivo. Hablamos de lo que es la presión estética y la compulsividad en muchas ocasiones, por ejemplo, por las compras, por tener o adquirir algún tipo de bien que pueda reforzar el que yo me vaya a sentir bien, que me sienta tranquila. Y en hombres, en la población masculina principalmente se da en comparativa con el desempeño social y el estatus. Él está logrando X cosa y yo no, y tenemos la misma edad y tenemos las mismas características. ¿Por qué él sí puede, por qué él sí tiene y por qué yo no? Como hablábamos hace un momentito, comparaciones. Entonces, en este punto, en conclusiones, las redes sociales han transformado profundamente la forma de ver y de percibir el mundo del individuo, además de cómo construyen su autoestima y especialmente los jóvenes y los adolescentes. Las redes sociales, al fomentar una comparación, buscan una validación externa y la exposición de modelos irreales puede llegar a ser un eje de distorsión muy grande en cuanto a lo que es la autoimagen y debilitar la autoestima basada en autovaloración y autopercepción. Más adelante vamos a ver qué se puede hacer. Pues, es eso. Maleyengiva. Anda. Entiendo. Luego, bum, 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 bum. Y luego, ida. Y luego, y ya. ¿Qué es la adicción a las pantallas y a las redes sociales? Y aquí voy a empezar haciendo una preguntita y quisiera que me pongan ahí en el chat para ver también quiénes estamos conectados. ¿Cuántas horas ustedes estiman que pasan en el teléfono celular? Ojo, y no les estoy diciendo porque trabajen, ¿no? O sea, yo, no sé, pues hago sesiones virtuales, entonces ya hago 2 horas de sesión virtual. Esas no las cuento. Pero ¿cuánto tiempo me quedo ahí colgada en Facebook, en TikTok, en Instagram y demás? Quiero que ustedes más o menos identifiquen al día cuántas horas pasan en redes sociales o en contenido o en aplicaciones como YouTube y demás en el teléfono o en su laptop. Escríbanme ahí en el chat. Ahí está alguien con mucha sinceridad, me dicen 3 horas, 3 horas. José, Jimena, muy bien. ¿Quiénes más? ¿Quiénes dan más? ¿Quiénes dan menos? ¿Hasta cuántas horas ustedes pasan? Pero así, en honor a la verdad, con toda la sinceridad. Supongamos, y ojo, por ejemplo, digamos, yo me pongo a veces a cocinar, pero en lo que estoy cocinando, tengo el teléfono ahí con el TikTok abierto y con el pasito, o sea, que se pasan los videos de manera automática. Igual cuenta. Por más de que esté cocinando, estoy viendo de manera secundaria mi teléfono. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? 2 horas, 2 horas, doctora, dice, 2 horas. desplazadas. Bien, 2 horas entre todo el día, dicen, desplazadas. Aquí dice como medio de entretenimiento alrededor de 4 a 6 horas al día. Ok, muy bien. Depende del día. Si es un día desocupado, probablemente 4 horas. Muy bien. Mañana que es feriado, por ejemplo, ¿cuántas horas vamos a permanecer con el teléfono? De repente voy a ver La Rosa de Guadalupe dividida en 80 episodios, ¿no? En 80 videitos en TikTok. ¿Cuánto tiempo me va a demorar? Muy bien. Ve, aquí alguien me dice todo el día. Bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué estamos hablando de este tema de las adicciones a la pantalla, a las pantallas? Porque ya se han hecho varios estudios, especialmente un estudio que ha sido puesto en Latinoamérica. Lastimosamente no nos han tomado en consideración, pero lo han hecho el estudio, por ejemplo, con Brasil, Argentina y Chile, donde que decía que el 75% de la población, perdón, este es otro estudio, el 75% de la población mundial tiene el acceso ya a un teléfono celular. Y en esos países que les mencionaba, decían que más del 65% de las personas utilizan el Internet de una manera constante para medios o fines de entretenimiento. No necesariamente porque su trabajo dependa de ello, simplemente por entretenimiento. Y que en promedio las personas suelen pasar entre 5 a 9 horas diarias utilizando su teléfono celular. 5 a 9 horas al día. Entonces estamos hablando de un esquema realmente crítico.
¿Por qué? Nosotros decimos aquí paso yo 3 horas al día viendo mi teléfono, viendo redes y demás. Probablemente porque tengo un trabajo que me demanda una carga muy grande, una carga laboral muy grande, que no me permite que esté con el teléfono. Probablemente, como experiencia les comento, durante el COVID no podíamos utilizar el teléfono con los trajes de bioseguridad y todo ello, entonces nos veíamos en la obligación de dejarlo guardadito nomás el teléfono, ok. Pero cuando no tenemos este tipo de situaciones que puedan ser restrictivas, podemos utilizar los teléfonos de manera deliberada. Y es algo grave que las horas vayan a ser mucho más extensas. Y enseguida les voy a dar los datitos acerca de adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un tipo de adicción conductual. Existen las adicciones que son netamente químicas, por ejemplo, las dependencias orgánicas, cuando desarrollamos algún tipo de dependencia con una droga, por ejemplo, porque ya estamos generando un esquema orgánico que mi cuerpo ya lo ha identificado como parte de, y que evidentemente si me restringen esto, voy a somatizarlo. Sin embargo, esto es una adicción de tipo conductual que se va a caracterizar por el uso excesivo y descontrolado del dispositivo, interfiriendo principalmente de manera significativa en la vida cotidiana de la persona, en sus emociones y en el ámbito o en el aspecto social. Vida cotidiana, que yo ya no estoy, por ejemplo, concentrada en cocinar, porque estoy media atención partida en cocinar, media atención partida en TikTok, que yo ya no estoy reaccionando de maneras adecuadas, porque emocionalmente puedo llegar a ver imágenes, videos y demás que me desestabilizan. Y en el aspecto y en el ámbito social, para mí va a ser más fácil y más práctico mandarle un mensaje, por ejemplo, a mi amiga, que llamarle o que citarnos y tener una conversación de frente a frente. Entonces, evidentemente estamos teniendo ya este tipo de incidencias, ¿no? Cuando hablo de la pérdida de control, es justamente esta capacidad o característica en la que yo ya no estoy midiendo los ejes principalmente temporales, que va de la mano del uso prolongado, donde, por ejemplo, en situaciones que no ameriten, yo me veo casi en una necesidad compulsiva de revisar mi teléfono. ¿Cuántas veces hemos estado en el banco sentados, que en muchos bancos todavía no permiten el uso de teléfonos, y nos vemos como que, ay, quiero ver mi teléfono, quiero ver, ha sonado, estoy segura que ha sonado, ha debido vibrar, no, me ha llegado un mensaje y estoy mirándolo de reojito, ¿no? El utilizarlo como un medio de escape, como les decía en el ejemplo, estoy cocinando, ok, que puede ser una actividad muy mecánica, pero necesito una actividad distractiva, entonces me pongo el teléfono ahí como que en segundo plano y estoy haciendo ambas actividades. Aislamiento social que ya no me está permitiendo involucrarme o en todo caso comunicarme con las personas de mi entorno de manera presencial. Esto ya hasta se me hace incómodo. Prefiero y acudo a los mensajes de texto porque son mucho más prácticos para mí. Y finalmente tengo lo que es el impacto funcional. ¿Cuánto tiempo y cómo puede empezar a perjudicar este tipo de dinámicas? Hay personas que, por ejemplo, eh, bueno, pues podemos utilizar el teléfono mientras nos estamos duchando, como que mientras nos estamos peinando o mientras estamos haciendo, no sé, se me ocurre otra actividad, una tarea y hay al lado videos, ¿no? Entonces aquí ya evidentemente algo está sucediendo. Las similitudes con las adicciones a sustancias, ¿en qué se van a basar? El síndrome de abstinencia es una característica cuando sufrimos un proceso de desintoxicación por una dependencia que teníamos a un tipo de sustancia. Esto suele oscilar en su primera etapa entre el día 14 al día 21. Quiere decir que el cuerpo empieza a somatizar. O sea, yo me siento irritable, empiezo a transpirar y demás, o sea, siento náuseas, todo un complot mecánico orgánico, porque ya no estoy teniendo la sustancia a la que estaba acostumbrada. Lo mismo ocurre con el celular. Intento quitar el teléfono a una persona que está con una dependencia y vamos a ver que las consecuencias van a ser terribles, porque no va a haber una aceptación para empezar. Luego tenemos lo que es la tolerancia. Mis márgenes de tolerancia van a ser mucho más extensos. Personas que dicen, es que yo me entraba a la cama a las 10 de la noche y veía el celular un rato hasta que me llegue sueño y pueda dormir. ¿Será verdad? Mito. 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, si sigo con el teléfono, efectivamente no voy a poder dormir. Mi grado de tolerancia está subiendo más en cuanto al uso del teléfono. Interferencia con la vida cotidiana va a hacer referencia a todas estas actividades que no deberían estar condicionadas a un teléfono en el que yo intento o estoy constantemente en ello.
Acá tenemos un montón de ejemplos con, por ejemplo, mamás, papás, incluso adolescentes, niños, que en la hora del almuerzo están comiendo con su tableta y al lado, ¿verdad? El uso prolongado versus el uso funcional. Tenemos que acá saber diferenciar dos cosas. Una cosa es que realmente nosotros trabajemos incluso con el celular, ya sea porque, y en esto, por ejemplo, tenía una persona que me decía, pero yo tengo un emprendimiento y de esto depende, o sea, mi economía. Entonces, si yo tengo que estar al pendiente las 24 horas del teléfono, tengo que estar. Ok, podemos dar un margen de tolerancia. Sin embargo, si esto ya se está volviendo algo compulsivo, ¿cómo lo podemos identificar? Cuando la persona cree o asume que el teléfono está sonando, aun cuando hay evidencia previa que no está siendo así. O sea, mi teléfono está ahí en la mesa de noche, en la puntita, cargando porque o sea, murió el teléfono. Y yo juro y perjuro que sigue sonando. Entonces acá ya tengo que ver somatizaciones, ¿no? El uso excesivo de pantallas y redes sociales que pueden llegar a cumplir estos criterios, generando efectos similares a lo que son las adicciones químicas. Me restringen el teléfono, voy a presentar exactamente la misma sintomatología que si me estuviesen quitando, supongamos que estoy en una desintoxicación por alcohol, si me están quitando, restringiendo esta sustancia, igualitos síntomas voy a presentar. ¿Qué pasa con lo que es la neurología del refuerzo digital? Y aquí viene la parte más funcional del cerebro. Pero no. Cuando hablo de neurología, lo primero que tengo que pensar es cuál es mi neurotransmisor del principio de placer, gratificación y sensación de bienestar, la dopamina. Esta me genera una recompensa de tipo inmediata. Cada vez que yo voy a recibir un like, una notificación, un mensaje y demás, produzco una liberación de dopamina, que es este neurotransmisor del placer, de la motivación. Recibo un mensaje, un comentario positivo, halagador. ¡Ay, qué bonito se siente! ¡Qué lindo! Ok, dopamina, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Esta recompensa es rápida, es impredecible y lo hace que esto se convierta en algo más adictivo. Entonces subo una foto y voy a estar al pendiente de mi dosis de dopamina. Ya me han comentado, ya me han puesto like. ¿Será que ya? ¿Qué pasa? La dopamina está condicionada a esto. Al ser un refuerzo intermitente, estoy mucho más al pendiente. Con el tiempo, el cerebro va a buscar constantemente dosis de estimulación, reduciendo la tolerancia a la espera o al aburrimiento. ¿Por qué creen que tenemos niños, por ejemplo, que ya saben utilizar perfectamente la aplicación de pedidos ya y están ahí al lado del teléfono viendo, ay, la moto ya se ha movido un poco. No, pero es que ahora no se mueve, está ahí la moto, está ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que evidentemente necesitamos una sobrecarga de información mucho más violenta para poder conseguir el mismo grado de dopamina que antes teníamos, ¿no? O que previamente ya hemos empezado a tener. Veamos y cuestionemos, por ejemplo, los adultos mayores que no han crecido en una era tecnológica, son mucho más pacientes con ello. Es más, muchos de los adultos mayores no comprenden cómo en la aplicación se puede ver dónde está la persona y simplemente asumen, ya llegará. En cuanto a neurología, nuevamente también tenemos lo que son los circuitos cerebrales implicados y acá vamos a tener principalmente estos dos. El circuito estriado en el cerebro, que está especialmente dentro de lo que es el núcleo de accumbens, donde se maneja como un centro del sistema de recompensa y se activa con cada estímulo placentero. En este caso, el núcleo de accumbens es quien me va a permitir liberar dopamina cuando experimento algo que es agradable para mí. No solamente estoy hablando de, por ejemplo, cuando consigo un objetivo, sino también puedo hablar de cuando estoy comiendo algo que es delicioso, cuando estoy escuchando música que me gusta, cuando consigo, por ejemplo, una interacción social a la que yo quería, ¿no? Entonces, todo esto hace que mi núcleo de accumbens diga, ok, te voy a mandar dopamina, toma, ¿no? ¿Qué va a pasar con la corteza prefrontal? Especialmente en el lado dorsolateral y orbitofrontal. Corteza prefrontal va a regular lo que es el juicio y el autocontrol y la toma de decisiones. Esta se va a nublar, va a decir, no, yo no quiero funcionar. Más delicioso es sentir dopamina. Entonces, núcleo de accumbens, mándame dopamina. Eso es lo que va a pasar en el cerebro. Cuando yo tengo un refuerzo intermitente, por ejemplo, con diferentes tipos de contenido específico que tienen transiciones demasiado violentas, mi cerebro está inundado de dopamina. Entonces, ¿qué hace la corteza prefrontal? Le cuesta identificar y decir, esto no está siendo saludable para mí. No, a mí me está gustando ese contenido y ¡pam! Puedo quedarme clavada ahí viendo y viendo y viendo y repitiendo.
Por eso es que la adicción digital es tan severa y es tan poco identificable, porque su actividad va a disminuir e dificultando el control de los impulsos. ¿Qué va a pasar? Yo quiero y quiero estar pegado al teléfono, aunque no tenga la necesidad. O sea, aunque no esté trabajando con el teléfono, pues igual, pasármela viendo videitos es muy delicioso, me está liberando dopamina. Los focos de atención según las poblaciones, y es un tema bien importante cuando hablamos de procesos de aprendizaje. Entre los niños de 6 a 12 años, más o menos su foco de atención va a ser de 15 a 30 minutos, márgenes de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que el niño se va a presentar en foco que puede llegar a anular estímulos externos y que puede prestar atención a un solo estímulo. 15 a 30 minutos aprox. Si nos vamos a ver por qué los niños, por ejemplo, de edades entre más o menos 6 añitos, 7 añitos, entran en un fenómeno espectacular que es su etapa Disney y un personaje específico y pueden ver la película de Cars 582 veces, es por esto, porque su foco de atención es reducido. Entonces el niño, para poder hacer la consolidación de la película completa, va a prestar atención de manera segmentada. Cuando termine de ver, al menos en datos científicos, sí, al menos unas 30 veces la película, 35, perdón, 25 a 30 veces en esta edad, el niño recién va a poder tener la concepción de la película completa. Entonces, como su atención se fragmenta, ¿qué hace? El niño se puede distraer fácilmente con otro tipo de estímulos visuales o auditivos, que no sé, se me ocurre, el perrito se puso a ladrar, entonces el niño va detrás de él, todo esto. Las pantallas van a llegar a ser hiperestimulantes y dificultan además la atención sostenida del aula. Esto es normal, se puede decir, es algo común, mejor dicho, un fenómeno bastante común en los niños principalmente. Pero ¿qué pasa? No, nosotros cuando somos ya adultos o intentamos llegar a una edad más avanzada, nuestro foco de atención se puede manifestar de diferente manera. Va a ir incrementando efectivamente, pero también va a depender mucho de la distribución de dopamina, que yo me fidelice con ese tipo de aprendizaje. Perdón. En adultos, me estoy saltando. En adolescentes, estos son altamente sensibles a estímulos sociales como chats, redes, validación, y además el adolescente hoy en día tiene una capacidad muy bonita, muy adaptable, que es la multitarea digital. Quiere decir que pueden hacer múltiples cosas, como ver TikTok, por ejemplo, mientras están haciendo otra actividad secundaria, como les daba el ejemplo, cocinando, o que pueden estar viendo lo que son las famosas pantallas compartidas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esto puede llegar a afectar cognitivamente de manera severa lo que es la atención. Les voy a poner un ejemplo, que estoy segura que más de uno de ustedes ha visto este tipo de contenido en Facebook, en TikTok o en Instagram, principalmente, que son una dinámica en la que tengo en mi pantalla, ¿ok? Y está dividida, imagínense mi pantalla dividida en tres, de arriba hasta el medio y hay otra línea, ¿a ver? Entonces tengo 1, 2, 3. Y en la parte de arriba está, pues, no sé, se me ocurre la novela, una novela, no sé, La Rosa de Guadalupe. En el espacio número 2 voy a tener un perrito bailando. Y en el espacio número 3 tengo una persona que está haciendo una receta de comida, ¿ok? Supuestamente yo puedo prestar atención a los tres estímulos de manera simultánea. Aparentemente sí, porque tengo multitarea. Puedo captar los tres estímulos. Sin embargo, mi capacidad cognitiva no me va a permitir centrarme solamente en uno, no me va a permitir hacer filtro. ¿Por qué? Porque mientras está dando la novela, estoy prestando atención a la comida de abajo. ¡Ah! Le he echado, no sé, le he echado pan molido. O era pan molido, o era, no sé, harina. Ah, no, ya. Y después veo arriba el perrito que estaba bailando. Ah, qué bonito el perrito, ahora le han puesto un traje. Entonces ya estoy empezando a fragmentar mi atención, lo cual no me está permitiendo tener un procesamiento cognitivo adecuado. Estoy alterando mi cerebro totalmente. En promedio, y eso era igual parte del mismo estudio que les mencionaba previamente, el adolescente promedio tiende a revisar su teléfono aproximadamente 100 veces al día en muchas ocasiones. Revisar el teléfono y esto les va a sonar bien gracioso porque ¿cuántos de nosotros nos ha pasado? Quiero ver la hora. Agarro mi teléfono, entro, veo cualquier cosa, mis notificaciones, un video, lo que sea. Cuando lo apago, lo último que he visto ha sido la hora, ¿verdad? Lo mismo pasa y pasa mucho más en adolescentes porque su foco de atención está en proceso de adaptación.
está evolucionando y si sobre esto yo le voy a truncar, pues las consecuencias pueden ser terribles. En adultos jóvenes, el cambio constante de estímulos genera atención fragmentada, lo que les comentaba hace un momento, lo arrastramos hasta los adultos jóvenes. Necesitamos estimulación mucho más rápida y cambiante, y además el exceso de información o la hiperestimulación digital satura la memoria de trabajo, afectando la atención selectiva. Cuando hablamos nosotros de principalmente la composición de neuronas, tenemos neuronas que son adaptadas para trabajos o tareas específicas. Es bien chistoso cómo tenemos neuronas que pueden encargarse de una información específica y esta información se va a quedar consolidada en base a qué tan importante es. Si yo tengo una pareja y su fecha de cumpleaños es muy importante para mí, tengo una neurona que está almacenando esta información. Pero si esta relación termina, posteriormente la plasticidad cerebral me va a permitir que esa neurona se recicle y que empiece a adaptar otro tipo de información. Probablemente en un tiempo yo me vaya a olvidar de esa fecha de cumpleaños y la voy a sustituir con otro tipo de contenido que requiera ahora en el momento. Entonces, esto es lo que va a pasar. Los adultos jóvenes utilizamos, se puede decir, contenido o las neuronas van a ir almacenando contenidos específicamente con información, pero lastimosamente se puede sobresaturar de información adicional o que no es tan indispensable y la memoria de trabajo o la memoria selectiva sí se va a afectar. Las neuronas que deberían estar enfocadas en esto, pues están en otros temas. Y en cuanto a adultos mayores, los grados de atención, ¿en qué se van a centrar? Su atención sostenida sí tiene una mejora, si hay motivación o interés personal, y una diferencia entre los adultos, los jóvenes y, perdón, adolescentes y los adultos mayores, que los adultos mayores tienen una mayor predisposición a la multitarea digital, pero pueden desarrollar, perdón, tienen una menor predisposición, pero también pueden desarrollar una adicción a las pantallas pasivas. El adulto mayor no va a ser evidentemente de consumir tanto contenido, supongamos en TikTok, en Facebook y demás, que son plataformas muy rápidas, muy dinámicas, pero sí pueden quedarse con la tele tradicional o con lo que son los videos de YouTube, porque su atención o su foco de atención es más enlentecido. Entonces el adulto mayor necesita constantes que sean de transiciones mucho más lentas. Las redes pueden representar una vía de conexión social, pero también pueden aumentar la sensación de soledad, de vacío, si se reemplazan con el contacto real. Llamar a nuestros adultos mayores por videollamada está muy bien, es un medio que puede ser paliativo, pero siempre procuremos tener o establecer contactos más físicos, más relacionales, que nos permitan afianzar este tipo de vínculos. Ahora, hablando de un fenómeno precioso, lo que es el lenguaje y el procesamiento de la información. Cuando en psicología estudiamos lo que es el lenguaje, lo definimos como un medio o un fenómeno social. Yo no nazco hablando un idioma específico. Yo voy a hablar el idioma que me enseñen a hablar mis padres. Yo voy a hablar español, voy a hablar castellano y más todavía en el ámbito en el que me estoy desenvolviendo, por ejemplo, voy a hablar español, boliviano, colla, ¿no? Voy a utilizar hasta cierto tipo de modismos, por ejemplo. Entonces, mi lenguaje está condicionado a esto. ¿Qué pasa con la tecnología? El uso del lenguaje está empezando a verse cada vez más limitado, más deficiente. Un niño, una persona, un adolescente no tiene la necesidad de expandir tanto su vocabulario porque puede dar ideas sí, esquematizadas o ideas incluso muy complejas a través del uso de emojis, de las abreviaciones y demás. Entonces, este tipo de característica del lenguaje limita en muchas ocasiones la comunicación y el desarrollo del lenguaje complejo, especialmente en los jóvenes, en los niños y en los adolescentes. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el uso y abuso, se puede decir, de los emojis. En cuanto al lenguaje y procesamiento de la información, si bien nosotros antes teníamos focos de atención mucho más permanentes en lecturas, hoy en día es más desgastante poder realizar lecturas de tipo rápida o la comprensión tiende a ser demasiado superficial. Por eso es que tenemos noticias, se me ocurre de medios digitales, un noticiero, imagínense ustedes que tienen su página de Facebook, es más probable que suba un video a que suba un texto, porque el consumo del contenido breve en las redes sociales fomenta a la lectura de manera superficial. Por lo tanto, lo que se consume más son los videos y los videos más todavía que son altamente dinámicos. Estos sí me van a permitir prestar atención realmente.
Entonces, el procesamiento o el pensamiento crítico y las habilidades de retención pueden sufrir una alteración, porque ya me están diciendo qué es lo que yo tengo que pensar, ya me están dando el resumen. Ya no tengo la necesidad de generar una autocrítica, un análisis, una construcción de ideas mucho más compleja. Perdón. Entonces, evidentemente, esto sí va a alterar la comprensión que yo vaya a tener acerca de mi entorno. Entonces, en conclusión, el consumo constante de este tipo de contenidos breves, sobreestimulados, va a afectar de manera negativa lo que es el cerebro, ya que están reforzando la impulsividad y reduce además la concentración, limitando el pensamiento profundo. No estoy permitiendo que mi, principalmente corteza prefrontal, se termine de desarrollar, que yo no voy a desarrollar una lógica, un análisis personal, porque estoy muy al pendiente de lo que ya me están dando condensadito por parte de un medio digital. A largo plazo, esto puede llegar a empobrecer lo que les decía, el lenguaje va a ser mucho más carente, deficiente y bueno, va a estar más relacionado a lo que sería la interacción mediante emojis o mediante patrones como reducciones, abreviaturas y demás. Entonces, el lenguaje sí va a sufrir una alteración. Además, debilita la memoria y puede llegar a perjudicar el desarrollo intelectual y emocional, especialmente en los adolescentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser un adulto mayor? ¿Sabías sobre las dificultades físicas y emocionales que atraviesan? Pues en la UTB, la carrera de psicología realizó la feria Viendo a través de los ojos del adulto mayor, con el fin de concientizar y alentar a la integración con esta población. Mi nombre es Alejandra Carvajal, docente de la carrera de psicología, y en esta oportunidad, mediante la materia de elaboración de programas de intervención, estamos acá realizando la feria denominada Viviendo a través de los ojos del adulto mayor, donde el propósito es generar una conciencia de cómo actividades cotidianas pueden verse realmente dificultadas porque un adulto mayor puede representar ya una deficiencia tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Con este propósito buscamos generar empatía y conciencia en la población para poder trabajar con una población tan vulnerable. Porque un buen profesional también se forma a base de la empatía y los buenos valores. Y nos vamos a ir con nuestro último tema. Sé que estoy comiendo un poquito por el tema tiempo, pero les prometo que esto va a valer la pena. Cuando hablamos de ciberacoso y lo que es la violencia digital, desde la psicología esta se va a entender como una forma de violencia psicológica ejercida a través de medios digitales que implican además una agresión de tipo reiterativa, intencionada y sostenida. Dentro de estas, las más puntuales que podemos encontrar es el famoso grooming, que es esta práctica en donde una persona se hace pasar por otra persona para conseguir la aprobación, la aceptación principalmente de un menor de edad. Es una práctica altamente peligrosa porque acá encontramos los ejes más grandes de pederastía, por ejemplo. Y donde encontramos mucho contenido o muchas personas que ejercen grooming en plataformas que no suelen ser supervisadas constantemente por padres, como videojuegos o como plataformas de redes. La famosa sextorsión. Cuando hablamos de sextorsión, difundir el contenido de una persona que pueda pretender o que pueda tener márgenes incluso medio eróticos y con la intención de vulnerar la imagen de esta persona. La difusión no consentida de información o imágenes, lo propio difundir el contenido específico de una persona con el afán de causarle malestar, angustia y un estado en general de ansiedad. Y como último tenemos lo que son los comentarios discriminatorios, sexistas, racistas o de característica misógena, donde se está buscando vulnerar la identidad de una persona. En psicología del agresor y de la víctima, ¿qué podemos decir del agresor? El agresor principalmente, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa así en línea? Podemos ver principalmente uno de los factores que es la desinhibición en línea. Varios autores han estudiado este tipo de fenómenos. ¿Por qué somos más valientes, entre comillas, cuando estamos tras una máscara o tras un anonimato? Porque se va a dar una desinhibición. El modelo Schuller, con doble L en realidad, nos dice que la persona se va a amparar en un eje, digamos, externo para ocultar su identidad personal,
el cual me va a permitir decir todo lo que yo quiera sin filtro, aunque esto pueda terminar dañando a una persona. Pero no solamente eso, sino que también puedo yo estar dañando de manera deliberada y consciente a una persona a través de ponerme una máscara. El anonimato y la ausencia de las consecuencias inmediatas hace que yo todavía refuerce esta conducta y me sienta mucho más enaltecido. Ah, nadie me va a pescar, nadie se va a dar cuenta que soy yo. Finalmente estoy utilizando, no sé, la imagen de un violín para violentar a alguien. Y esto nos habla de una baja regulación, autorregulación emocional y una necesidad de poder. ¿Qué estoy sintiendo acá? Dopamina por creer que le estoy generando un malestar realmente significativo a la otra persona. Más todavía si esta otra persona me muestra lo que quiero lograr y conseguir, un estado de malestar. En cuanto a la psicología de la víctima, ¿cuáles van a ser las consecuencias psicológicas más graves o más severas para esto? Primero tenemos ejes de ansiedad, miedo constante. La persona va a vivir en una característica de persistencia o de hiperalerta, se va a mantener muy vigil porque cree que constantemente está observada, se siente vigilada o van a vulnerarla y van a juzgarla. El miedo constante va a ir creciendo. Me estoy equivocando en lo que estoy haciendo, qué está pasando, por qué me están violentando de esta manera, qué hice mal, qué hice yo para merecerme esto, etcétera. Depresión y aislamiento social, si no comparto con el entorno, nadie me va a dañar. Entonces prefiero irme yo a mi guarida y punto. Ahí dejo de socializar con el entorno. Y por lo tanto voy a dejar de entrar a esquemas que me puedan hacer crecer en mis experiencias personales. Incluso en casos mucho más severos y graves se puede llegar hasta la deserción escolar, por ejemplo. Y uno de los puntos más críticos es la ideación suicida. Cuando yo creo que la huella digital, que evidentemente es una huella que va a permanecer durante muchísimo tiempo o que en muchas ocasiones difícilmente se va a llegar a borrar, creo que esto es algo que me va a determinar completamente a mí como sujeto y como persona y no tengo una capacidad de resiliencia adecuada para poder determinar que esto no me define como en realidad soy yo. Así que puedo empezar con pensamientos un poco adaptativos, en todo caso, altamente atemorizantes, que no va a haber solución absoluta y finalmente el malestar es tan grande que quiero o que decido acabar con mi vida. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Primero, en el ámbito de la educación digital consciente, identificar riesgos digitales como la privacidad, el famoso grooming, las noticias falsas o fake news, fomentar el pensamiento crítico y la empatía en línea, establecer límites saludables de conexión. Esto se puede aplicar, no solamente voy a decir a la población de niños, también se puede aplicar a la población de adultos y tampoco nos olvidemos de nuestra población de adultos mayores, que de hecho son muy propensos a justamente caer en estas dinámicas de extorsiones, de noticias falsas y demás, donde les hacen caer a ellos en un estado pero de angustia terrible. Les voy a poner un ejemplo, pasando ya a la siguiente lámina. No sé si hace un par de días vieron ustedes que sacaron unas notas en varios portales de Facebook que decía Bolivia va a pasar a ser un país en hambruna, una cosa así. Se hizo muy viral este tipo de información, al punto que varios creadores de contenido crearon contenido justamente acerca de esta noticia. Entonces, justamente ayer, que por salud mental suelo restringir este tipo de información, ayer me salió una noticia que desmentía esta noticia y decía, esta noticia no ha sido elaborada y propuesta por la ONU. Es más, la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y dijo que esta noticia no la habían sacado ellos. Entonces ahí tenemos el riesgo de que hay noticias que por los contextos sociales pueden parecer demasiado reales, pero es muy importante que nosotros realmente generemos un filtro de qué información es la más adecuada y cómo puedo acceder a portales fiables, por ejemplo. También tenemos lo que es el apoyo psicológico a víctimas, donde buscamos el contener emocionalmente a las personas afectadas, abordar los síntomas como ansiedad, depresión, entre otros, la culpa, el aislamiento y restaurar la autoestima y promover estrategias de afrontamiento saludable. Hay muchas personas que lastimosamente han sido víctimas, por ejemplo, de extorsiones de carácter sexual difundiendo contenido explícito de esta persona, que por diversos motivos se pudo haber obtenido, mejor dicho, el contenido y se ha filtrado. Entonces, ¿cómo está la capacidad de autoestima de esta persona? ¿Cómo se ha visto vulnerada su autoimagen, su autopercepción y demás? Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Hoy en día acá en Bolivia tenemos lo que es la protección, o vamos a decir lo que es incluso una unidad
de investigaciones cibernéticas que puede coadyuvar a ello. Hay otros países que han sido realmente drásticos, que han dado castigos ejemplificadores, como por ejemplo México, y si les interesa conocer un poquito más acerca del tema, pueden investigar la famosa ley Olimpia, que se ha dado justamente en este tipo de contexto. Una víctima que ha buscado su reivindicación porque se ha difundido un contenido sexual explícito de esta persona, evidentemente sin su consentimiento, y cómo ha llegado a afectar a tal punto que esta muchacha estaba a punto de quitarse la vida. Entonces, después de toda una, digamos que perdón, una ayuda por los colectivos, incluso feministas, se ha ayudado a promover lo que es la famosa Ley Olimpia, que ha llevado a la justicia al agresor de esta muchacha, a quien ha difundido todo el contenido explícito. Entonces, es importante generar una red de apoyo para la víctima y decirle, o sea, tú estás aquí conmigo, yo no te voy a abandonar y juntos vamos a ver qué es lo que se puede hacer o cómo llegar al fin de esto, cómo eliminar esto, ver la alternativa para que esta víctima pueda reivindicarse y no asumir una posición de víctima como vulnerable, sino incluso llegar a lo más lindo dentro de este proceso, que sería una reivindicación y un empoderamiento de sí misma. Cuando hablamos del rol de la comunidad de los educadores, es muy importante realizar una detección temprana de riesgos y la promoción del bienestar digital colectivo, fomentar campañas de prevención, de convivencia, de ciudadanía digital, con un enfoque en derechos humanos y salud mental. ¿Qué mejor manera que generar concientización? En conclusiones, bueno, el uso excesivo de este tipo de dispositivos electrónicos puede llegar a afectar la salud física, emocional y cognitiva, generando sedentarismo, problemas de sueño, atención, interrelación social, así como limitar el desarrollo del lenguaje y el pensamiento crítico. Utilicemos nuestros equipos celulares, nuestras tablets, la computadora, lo que fuera, de una manera más responsable. Vamos a ver aquí cómo podemos nosotros aprender a regular el tiempo de exposición en las pantallas. Primero, acá nosotros nos vamos a quitar un poco el esquema de que los pobres niños no deberían utilizar pantallas, medios digitales ni nada de ello. No, vamos a tener que ser lastimosamente realistas. ¿Por qué les digo lastimosamente? Porque vivimos en una era digital. Con eso he empezado esta presentación. Al estar en una era digital nos vemos en la necesidad y en la obligación de crecer junto a la vanguardia de lo que son las actualizaciones en dispositivos, por ejemplo. Hoy en día la educación virtual ya no es solamente un esquema, sino ya es una necesidad y es una realidad. Por lo tanto, niños, por ejemplo, de 6 años, 7 años, 8 años, 12 años, van a estar en constante interacción porque esto ya les presenta el pasar unas clases virtuales, por ejemplo. Así que tenemos que aprender a hacer la diferenciación entre el uso responsable y el uso específico de este tipo de dispositivos y cómo también se puede dar un uso recreativo. Niños menores de 12 años, y ojo, estos datos son desde la Organización Mundial de la Salud, el tiempo recomendado frente a pantallas según las edades. Digamos que el tiempo permitido. En niños menores de 2 años, 0 pantallas, excepto para videollamadas. ¿Por qué? El niño está todavía en proceso de conformación sináptica, su cerebro recién está pudiendo desarrollarse. Entonces, evidentemente, darle este tipo de dispositivos lo único que va a hacer es generarle cargas de dopamina demasiado elevadas, que su lóbulo prefrontal y su corteza prefrontal no puedan procesar la información de manera tan inmediata, tan rápida como lo haría un adulto. Por lo tanto, el niño puede frustrarse con facilidad. De paso, y dicho sea acá, aprovecho para mencionar que contenidos como por ejemplo en YouTube, famoso Cocomelon, no va a ser de los más adecuados porque sus esquemas de transiciones son demasiado breves, son de 2 segundos, de 3 segundos, hasta un límite de 4 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el niño está enfocándose en que le están mostrando, se me ocurre un patito amarillo, Cocomelon ya mueve la cámara y me está mostrando un elefante. Y luego vuelve a mover la cámara y me muestra un auto rojo. Entonces el niño está procesando, patito rojo, elefante amarillo, ya estoy empezando acá a tener una distorsión. Por eso es que no es recomendable en niños menores de 2 años el uso de dispositivos con pantallas. ¿Ok? Niños de 2 a 5 años, como límite o máximo sería 1 hora al día, evidentemente con supervisión y con contenido de calidad. Hace un tiempo atrás hemos tenido
Para Halloween se hacían la burla y decían, hemos tenido en Halloween el desfile de la Isaac Tamayo, de la Eloy Salmón, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los niños estaban disfrazados de parlantes y demás. Y qué raro ese disfraz de ese niño, está disfrazado de inodoro. ¿Por qué? Aquí, a ver, les dejo que alguien me pueda decir en el chat, ¿de quién eran esos famosos videos? ¿Qué se llamaban? Ok, creo que no nos estamos acordando y más bien que eso ha sido como que un boom del momento y luego ya pasó. ¿Qué era? El famoso Skibidi Toilet, una serie de videos donde eran, sí, efectivamente inodoros que peleaban con hombres que estaban con trajes y que tenían en la parte de la cabeza cámaras de seguridad o computadoras de las antiguas, ¿verdad? Que tenían toda la parte de atrás con un espacio grande. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Este será efectivamente un contenido de calidad? No. Este tipo de contenido tiene transiciones demasiado rápidas, además que el contenido en sí es bastante violento. No va a ser de lo más adecuado. En niños y adolescentes de los 6 a los 17 años, como máximo margen de tolerancia, 2 horas al día, ojo, fuera del ambiente escolar. No va a ser saludable que el niño tenga a disposición su dispositivo electrónico, un teléfono, una tablet o lo que sea, mientras está pasando clases, por ejemplo, porque va a ser muy sujeto de acción para poder realizar, o sea, una distracción. Tiene ahí el medio, lo va a hacer. Y en adultos no hay un límite estricto en sí, pero se recomienda moderar el uso y tomar descansos frecuentes, especialmente si es por trabajo. Si encima tenemos un trabajo que nos demanda estar frente a la pantalla, bueno, pues las interacciones, especialmente en mi lóbulo frontal, van a sufrir alteraciones. Si ya lo estoy exponiendo a las pantallas, ¿para qué sobreestimularlo y exponerlo a más pantallas? Como parte de lo que es la higiene de sueño, es importante mencionar evitar pantallas antes de dormir, por lo menos 60 a 90 minutos antes de acostarse. En el caso de los niños y en el caso de los mayores, puede darse el margen de tolerancia un poquito más, hasta 30 minutos antes de acostarse. ¿Por qué? La luz inhibe lo que es la producción de melatonina. ¿Para qué sirve la melatonina? Es el neurotransmisor por excelencia de lo que es el sueño, de la producción de sueño. Yo produzco melatonina para poder dormir rico y delicioso durante toda la noche. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz me inhibe esta capacidad. No voy a poder dormir de manera adecuada. No voy a llegar a lo que es el sueño profundo. Voy a tener vigilancia o me voy a mantener hipervigil durante un periodo muy prolongado de tiempo. Además, afecta lo que es la corteza prefrontal, reduciendo la atención, el juicio y la regulación emocional. Por eso es que acá se empiezan a repercutir o a mostrar, en todo caso, los insomnios en los que veo mi teléfono. Ah, ya me estoy entrando a la cama a las 12. Ya, me voy a dormir y me quedo ahí como búho con mis ojos bien abiertos, ¿no? No tengo sueño. Qué raro, ya ha debido pasar 1 hora. Veo mi teléfono y es 12:15. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Ya tengo hasta una distorsión temporal. Se sugiere apagar pantallas y, bueno, la falta de sueño va a llegar a afectar y va a alterar completamente mi esquema neurológico. Además, que durante el sueño es donde nosotros hacemos una limpieza neuronal de todo lo que no estoy necesitando como información real o prevalecente para el día siguiente. Mi cerebro necesita renovarse. Yo durante el día voy a captar una infinidad de estímulos que van a quedar ahí en segundo plano, digamos. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando yo duermo, descarto todo ello, preparando mi cerebro para el día siguiente, donde necesito captar nuevamente estímulos que sí me vayan a ser funcionales. Les pongo un ejemplo. Para que llegue mi minibús, he esperado 4 minibuses, he leído sus letreritos. Todo eso se queda como información en mi cerebro. Durante la noche voy a poder hacer la limpieza de eso, que no es una información relevante, para agregar al día siguiente nueva información que sí necesite. Entonces necesito dormir bien. Dicho sea de paso, ¿cuántas horas tenemos que dormir los adultos? Y acá les voy a preguntar, ¿cuántas horas duermen ustedes en promedio? Nuevamente, sección de chat. Bien, acá veo que me están poniendo 7 horas, 6 horas, 7 horas. Excelente. Espero que eso sea lo que ustedes duermen. De verdad espero que sea así, porque nos dice la bibliografía muchas veces,
la persona debería dormir 8 horas, pero yo duermo solamente 6 o duermo 5 horas. Entonces, ¿qué está pasando, no? Cuando yo duermo 6 horas, en un adulto promedio, vamos a ponernos en márgenes de edades, desde los 25 hasta los 40 años de edad, aprox, puedo dormir saludablemente 6 horas. En 6 horas hago mi limpieza mental y mi cerebro está en óptimas condiciones para que al día siguiente pueda estar 10 puntos. Si duermo más tiempo de eso, digamos que unas 7 horas, mejor todavía, o sea, me voy a sentir muy bien. Pero si duermo 5 horas, si duermo 4 horas, ahí está lo peligroso. Ahora, acá tenemos que aprender y a las personas que me están escuchando en el ámbito de psicología, cuando nosotros hacemos nuestras consultas, cuando nosotros hacemos la investigación acerca del paciente, es muy importante enfatizar y preguntar a qué hora usted se acuesta y a qué hora realmente duerme, porque son dos cosas bien diferentes. Yo me puedo entrar a la cama a las 12 de la noche, pero no encontrar el sueño hasta las 2 de la mañana. Y otro parámetro también es si el sueño es reparador y es constante, o sea, si yo estoy logrando dormir las 6 horas de corrido o hay alguna interferencia. Duermo a las 12 hasta las 3. Ahí duermo 3 horas. Me despierto 2 horas, desde las 3 hasta las 5 de la mañana. Y luego me vuelvo a dormir a las 5 hasta las, supongamos, 8. En teoría, he dormido 6 horas, pero no es un sueño real. He tenido una interrupción de 2 horas de intermedio. Así que tenemos que cuidar mucho nuestros cerebros, ¿ok? En niños, esto también me preguntaban, en niños, ¿cuánto tienen que dormir más o menos en parámetro? Cuando estamos hablando de adolescentes de 12 años hasta los 6 años, el margen que se procura es que puedan dormir 8 horas por lo menos, por lo menos. Y en niños más pequeñitos, hasta 12 horas sería lo recomendable. ¿Para qué? Para que su cerebro tenga una evolución adecuada y saludable. Menos tiempo no quiere decir, uy, no, su cerebro se ha dañado. No, pero evidentemente les va a costar mucho más hacer una adaptación en cuanto a procesos de aprendizaje. Muy bien, fomentar momentos de desconexión consciente. Es muy importante que nosotros practiquemos lo que son los días sin pantalla o espacios específicos donde pueda dejar mi teléfono de lado para no estar al pendiente. Favorece además la regulación emocional. Horarios libres de tecnología, como por ejemplo durante las comidas o en los espacios familiares, y que tengamos un contacto social real y la recuperación de atención. Y acá les puse una imagen bien simpática que son una especie de, digamos, de cajitas donde colocan el celular. Esto lo he sacado de una idea en Pinterest, que era de un restaurante, que decía que de este restaurante ponían estas cajitas, pon tu celular aquí y el primero que lo use paga la cuenta. O sea, hacemos un tipo de, entre comillas, castigo, se podría decir, a la persona que quiera utilizar encima el teléfono y un premio para las personas que no lo están haciendo. Así que podemos intentar implementar este tipo de espacios o en la familia, en acuerdos previos, por ejemplo, que la mesa para el almuerzo es una mesa libre de teléfonos. ¿Ok? Consumir contenido que tenga sentido y enseñarles a los niños y a los jóvenes a diferenciar entre contenido informativo, tanto educativo, y otro contenido que pueda ser un poco más superficial. Diferenciar este tipo de contenido nos va a ayudar a que los niños puedan tener una autocrítica mejor y puedan explorar qué plataformas son más viables. Por ejemplo, plataformas que me enseñan a hacer experimentos, que me enseñan a hacer manualidades, por ejemplo, pueden llegar a ser una muy buena herramienta dependiendo de la capacidad del niño. Si al niño le gusta más el contenido artístico, por ejemplo, plataformas donde les enseñen a tocar un instrumento, se me ocurre. Pero tratar de limitar un poco el uso en contenido que no es realmente informativo o que es un contenido muy superficial. Además, promover el uso funcional y creativo o académico de la tecnología en lugar de exclusivamente pasivo o de validación externa. En muchas ocasiones se cree que no sé, si me ocurre, la computadora solamente sirve para el colegio y solamente para las cosas que necesitan. No, no necesariamente. Todos los equipos pueden servirnos como fuente de información y a la vez también todos estos pueden servirnos como fuente para dispersión, para relajarnos como hobby o entretenimiento. No hay que castigar este tipo de conductas, simplemente orientarlas. Estimular otras funciones cognitivas, hablamos de actividades que realicen en áreas cerebrales como la lectura en papel, deporte, artes, juegos de mesa, contacto con la naturaleza, el utilizar algún tipo de recurso como por ejemplo la sopa de letras, este tipo de contenido que pueda ser mucho más adaptativo. Los circuitos atencionales de recompensa y memoria de trabajo van a sufrir una alteración. En este caso, cuando nosotros llevamos un medio más adecuado, más adaptado como la lectura y demás,
Me sirve para que mis circuitos atencionales puedan fijarse un poco más y puedan mantener la retención en foco. Alternamos el uso de las pantallas, por ejemplo, entre que voy a utilizar la pantalla de tal hora a tal hora, pero después de esto voy a centrarme, por ejemplo, en una lectura. Y tenemos que empezar a reducir los ruidos o contenidos visuales que tenga a mi alrededor. Ejemplo, hay muchas personas que me dicen, yo solamente puedo estudiar si está la tele de fondo, más o menos, ¿no? Ya estoy escuchando la tele medio que mirando la película y solamente así puedo estudiar. Tenemos que acá cuestionarnos realmente cómo está el circuito atencional de esta persona, si requiere otro tipo de estímulos porque está sobreestimulado, porque necesita una dosificación de dopamina y cómo podemos ir reduciendo la capacidad de ese televisor para que ya no esté como un medio necesario para el estudio. Porque ¿qué pasa? Luego va el estudiante al aula, en el aula no tiene un televisor, se pone a leer y se cansa, se aburre. Entonces, ¿cómo puedo hacer la adaptación para restringir un poco el uso disminuir en todo caso el uso del televisor y que mi estudiante pueda mantenerse en foco? Y finalmente, bueno, como les decía, equilibrar el funcionamiento. Modelar y acompañar el uso digital por parte de los papás. Acá entra todo lo que son los modelos de control digital como plataformas que permiten el uso regulado de los dispositivos electrónicos en sí y de lo que son los modelos, ¿no? Entonces, hay plataformas y hay aplicaciones muy buenas que sirven para control parental, empezando, por ejemplo, de YouTube Kids. Sin embargo, tenemos que estar al pendiente del contenido que puedan estar viendo. Porque incluso en el mismo YouTube Kids, por ejemplo, esta secuencia que les menciono como Cocomelon está ahí. Sin embargo, ¿por qué no va a ser saludable? Como ya les había explicado, por los tiempos de transiciones y cómo pueden llegar a alterar esto al foco atencional y principalmente mi corteza prefrontal. Los adultos deben ser modelos mostrando un uso consciente, respetuoso y limitado del celular. El acompañamiento parental y educativo va a ser clave para formar la ciudadanía digital y además crítica y empática. Cuando un papá, una mamá está intentando enseñar algo a su hijo, especialmente durante sus primeros 6 años de vida, tenemos que tomar en cuenta que el niño va a aprender todo por aprendizaje vicario. Sus neuronas espejo se van a activar. Por eso es que el niño aprende más con el ejemplo que con la inducción verbal nada más. Finalmente, establecimiento de normas y rutinas digitales, horarios de conexión y desconexión, lugares sin pantallas como por ejemplo el dormitorio, el comedor, como les decía, en la mesa. Incluso nos podemos poner hasta creativos, un letrerito que diga zona libre de teléfonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de esquemas o de estructuras para demostrar que realmente la persona puede estar sin teléfono y medir o modelar este tipo de uso. Las consecuencias por el incumplimiento o el autocuidado nos hablan de consecuencias. Cuando hablamos principalmente de niños o de adolescentes, me preguntan mucho cómo se puede castigar a un niño. Entonces, tratemos de quitarnos este esquema del castigo porque el castigo casi siempre viene de la mano de un refuerzo negativo y principalmente el niño lo termina aprendiendo por miedo. Mi mamá, mi papá me va a jalar la oreja y por eso tengo miedo, no quiero que lo haga, no voy a hacer, no voy a, no sé, no voy a usar el teléfono porque me va a jalar mi oreja. Pero no lo hacen en un sentido de autocrítica. No es como, no voy a usar el teléfono porque estamos compartiendo un almuerzo, porque quiero hablar con mis padres, no por eso. Entonces, ¿qué podemos utilizar acá? Los medios alternos, como serían las consecuencias por haber incumplido esto. Y consecuencias, una de las más efectivas que les puedo decir, es la pérdida de privilegios. En tener un equipo, no sé, se me ocurre incluso los famosos videojuegos y demás, no son una obligación, son en todo caso recompensas, pues van a ser privilegios que esta persona o que este adolescente puede tener. Por lo tanto, pérdida de privilegios, le voy a quitar esto, le voy a retirar, porque ha tenido una conducta poco adaptativa, pero que previamente ya ha sido acordada que no debería haberlo realizado. Crear acuerdos familiares o personales. Incluso en Internet hay unos modelos bien simpáticos de cómo hacer un contrato para la adquisición del teléfono de mi hijo. O sea, yo le estoy dando a mi hijo un teléfono, pero estoy estableciendo previamente cuáles van a ser los parámetros de uso de ese teléfono y en qué momento lo puede utilizar, para qué lo va a utilizar, acceso a qué plataformas va a tener, qué aplicaciones puede descargar, todo esto dándole al niño esta autoridad de poder decidir incluso por sí mismo y por lo tanto responder también de manera adecuada y decir, mira, yo estoy cumpliendo con el acuerdo que teníamos.
¿verdad? Gracias por haberme dado este teléfono. Finalmente, ya llegando a lo último, desconectarte del celular es volverte a conectarte contigo mismo. Así que practiquemos, intentemos aplicar estas zonas libres de teléfono, intentemos fomentar un poco más lo que es la interacción social, que finalmente es algo que necesitamos y sobre todo cuidemos nuestro cerebro. Muchas gracias por su atención. Acá, bueno, como pueden ver, mi nombre es Alejandra Carvajal. Les he dejado mi número de contacto para cualquier situación tal vez que ustedes quieran o requieran algún tipo de información adicional. Y también mi página de Facebook para que puedan seguirme. Muchísimas gracias por su atención. Sé que me he extendido un poquito, un poquito mucho, pero considero que es un tema que realmente vale la pena. No sé si tengo alguna duda, consulta o comentario. Si ese es el caso, siéntanse en plena libertad de activar sus micrófonos, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿Me veo a escucha? Neil. Neil, te escuchamos. Neil, sí. Un favor marcado. No sé si podría compartirnos sus diapositivas que están muy interesantes y también esto del programa me dice, de Cocomelon, me dice. Cocomelon, exacto. Claro que sí, sí, no hay ningún problema. Yo voy a hacer llegar a la encargada, a Andreita, las diapositivas para que él pueda compartirlas en el grupo de WhatsApp. Y por otra parte, como contenido, les decía que este tipo de contenido como Cocomelon, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, tiene transiciones demasiado agresivas para niños. Consulta alguna vez me han preguntado papás cuál dibujo, por ejemplo, puede ser adaptativo para niños pequeñitos, niños de 5 años, 6 años, un poquito más. Por ejemplo, un dibujo que me agrada mucho, porque incluso me he tomado la paciencia de sentarme a ver varios episodios, es Bluey, por ejemplo. Este no solamente toca temáticas muy bonitas, además de una forma muy agradable, porque además, valga mencionar, la serie ha sido creada por neuropsicólogos también, o sea, producción y neuropsicólogos. Entonces tocan temas bien bonitos, bien adaptativos sobre transiciones que puede ir sufriendo el niño en su proceso evolutivo. Y además, dato adjunto, es que las transiciones que se dan no son así en fracción de segundos, o sea, no son de 3 segundos y ya está cambiando la cámara y está cambiando, sino que nos dan paneos completos donde permiten que el niño pueda ver todos los elementos y no vaya a generar una sobreestimulación o un estado de ansiedad. Así que eso también les dejo como dato para que puedan trabajar con esto. Y dicho además, ¿no? O sea, dentro de Bluey, es que es un dibujo maravilloso. Su banda sonora incluso ha sido muy estudiada por neurólogos. Tienen muchas canciones que pueden tener un efecto bastante relajante, especialmente en lo que es el hipocampo, en el cerebro, y por lo tanto el niño tiende a estabilizarse. Así que utilizan este tipo de recursos dentro de la producción del video para hacer que el niño tenga un estado de relajación. Ahí se los dejo como datito. Muchas gracias. Tengo una manito arriba. Fernanda, abrime tu micrófono. Sí, muchas gracias, licenciada. Con todo gusto, Acerca Neil. también hay otro dibujo animado que se llama La Granja de Zenón, que es Ah, ya. argentino. Sí. Más o menos maneja una dinámica muy similar a la de Cocomelon, la verdad. O sea, sus focos de transición son demasiado rápidos. ¿Qué es lo atractivo de la granja de Zenón? Que son o sea, son unos clips que vienen acompañados de música, ¿correcto? Entonces, como recomendación podría ser restringir un poco el tema de las imágenes o la proyección, pero sí podemos estar al pendiente de la música que va emitiendo, ¿no? Porque las tomadas y demás además que son bien pausaditas, eso sí nos puede ayudar. Pero nuevamente hago referencia a todo lo que sería el contenido visual, quizá esto lo podemos restringir un poco. Y sé que ya vivimos en una era total y completamente tecnológica donde ya ni siquiera utilizamos CDs, ¿no? Pero hay muchos contenidos en YouTube, por ejemplo, que enseñan los números, las letras y demás, y lo que tenemos que procurar es contar por lo menos hasta 4 segundos antes de que se dé la siguiente transición. Si ustedes ven, identifican una imagen que están mostrando, por darles el ejemplo, como les decía hace un rato, un auto, ¿no? Cuento 1, 2, y ya ¡fa! Me cambian otro flash y me muestran a una mujer. Luego 1, 2, 3 y ¡fa! Me muestran al niño. Ahí ya puedo identificar que no va a ser un dibujo demasiado saludable, especialmente para niños pequeñitos, porque sus transiciones son violentas. Pero si me muestran 5 segundos algo, incluso 6,
me muestran otra cosa, hacen un paneo general, un plano general que es abrirlo todo. Ahí ya puede corresponder a un ámbito un poco más saludable, que va a ser más fácil de digerir de manera visual para el niño y por lo tanto su cerebrito no va a estar sobreestimulado. Dato adjunto, intenten a un niño que le están poniendo a ver estos dibujos como el Cocomelon, quitarle el teléfono, van a ver evidentemente una simpática ramita. Ok, muchas gracias, Neil. Espero haberte respondido. Ahora sí nos vamos Sí, licenciada, muchas gracias. con todo gusto. Tengo una manito arriba, Fernanda. Sí, licenciada, buenas noches. Una pregunta respecto a lo que dijo de, digamos, los adultos. Como sería como querer estar constantemente estimulados si estamos haciendo algo y ponemos un video de fondo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, dependiendo de las características del adulto, necesitamos grados atencionales donde podamos entrar en foco. Entonces, si yo supongamos tengo, a ver, tengo acá, no, ok, tengo que leerme todo esto. Pero si al leerme todo esto me distraigo constantemente, no sé, me pongo a escuchar que el perrito del vecino está ladrando y demás, evidentemente mi foco atencional no está acá. Ahora tengo que preguntarme por qué no está aquí. Si puede ser que esta lectura no vaya a ser tan de mi agrado, puede ser que sea algo monótono y demás, pero si estoy enfocada porque es algo que realmente me interesa y quiero aprender, evidentemente voy a enfocarme plenamente en esto. Ahora, ¿qué pasa con los estímulos? Digamos que a superficiales o en segundo plano. Cuando me pongo una película, cuando me pongo música o cuando me pongo algún otro estímulo, corro el riesgo de que encima que estoy intentando poner mi foco de atención acá, voy a llegar al segundo párrafo y, está sonando tal canción y tarara, y me pongo a tararear. ¿Qué hice? Perdí el hilo de los dos párrafos que ya había leído previamente. Pero esto va a depender muchísimo de las condiciones y el foco de concentración que pueda tener un sujeto. En etapas adultas, o sea, el poder enfocarse en algo dura más o menos 45 minutos. Entonces, 45 minutos yo puedo permanecer hiper alerta solamente a un estímulo. Supongamos una lectura o supongamos una película. Fuera de este tiempo, mi foco atencional va a disminuir. Por lo tanto, me voy a dispersar con mucha más facilidad. Por eso es que yo decía que es una práctica que puede llegar a ser efectiva de alguna manera porque estoy anulando otros estímulos. Estoy escuchando una canción y mi cerebro ya se la sabe de memoria. Con esto estoy anulando que tenga que escuchar el perrito del vecino a cada rato. Ok, hasta ahí, tolerable. Pero ¿cuál va a ser el punto? Que cuando yo estoy haciendo mi lectura, puedo dispersarme lo suficiente como para entrarme en la canción y cuando quiera salir de ella nuevamente, no he comprendido a totalidad lo que estaba leyendo. Así que esos son como que armas de doble riesgo. Ahora, ¿qué podría sugerir? Evidentemente no es que nos vamos a meter en una habitación cero ruidos, ¿no? Incluso esto puede ser hasta contraproducente. Pero ¿qué podemos hacer? Intentar que el contenido que estamos poniendo en plano secundario, digamos, sea lo menos enfático o lo menos agresivo posible. O sea, no me voy a poner, pues, se me ocurre una película de Avengers, así que tienen transiciones bien largas, que todos son bombas y peleas y demás. Intentaré ponerme ruidos blancos, por ejemplo. Intentaré ponerme, no sé, se me ocurre el ruido del mar o esta corriente que ahora se está dando los famosos ASMRs. Intentaré ponerme eso porque evidentemente va a ser un ruido superficial que va a atenuar la tensión, va a dejar, no va a permitir el paso de otro tipo de información y me va a permitir concentrarme un poquito más en lo que estoy leyendo. Así que esa podría ser una práctica más adaptativa. Gracias, licenciada. Y tengo una duda más respecto al contenido que podemos ver. Por ejemplo, si vemos un contenido que nos retroalimente, entonces ¿estaría correcto el uso? ¿O en un largo plazo igual sería dañino? Bueno, como habíamos hablado de estas teorías, del ascendente y el descendente, ¿no? Si yo lo estoy viendo como una figura motivacional que en todo caso me va a ayudar a fortalecer mis características, capacidades, que yo quiera motivarme y demás, va a ser algo espectacular y algo muy bueno. Pero acá también tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, y tenía esto como pregunta hace tiempo, una persona me decía, ¿qué tanto tenemos que estar expuestos a medios, a redes y a noticias?
Entonces, claro, estar informado es una cosa, estar sobreinformado ya es otra cosa, y estar sobreestimulado en información y creer que todo lo malo me va a pasar a mí ya es otra cosa. Entonces, podemos utilizar este tipo de información o de ver a creadores de contenidos de forma ascendente en un aspecto motivacional, pero cuando yo empiezo a identificar, por ejemplo, autocrítica hacia mí mismo de, ay, ¿por qué yo no estoy llegando a cumplir estos mismos objetivos? Esta persona tiene mi edad y ha conseguido, no sé, generar tantos millones de dólares y yo estoy aquí sin hacer nada y debiéndole a la señora de la tienda 10 pesos de paso, ¿no? Entonces, aquí ya estoy empezando a tener una autocrítica muy violenta conmigo mismo. Identifico eso y lo más saludable sería restringir el uso del contenido durante una temporada y poder buscar otro tipo de contenido. Además, y más bien gracias, Fernanda, me hiciste recuerdo, ¿qué tanto tenemos que nosotros, en base a nuestro trabajo, llevar esto a un eje o a un medio, digamos, de dispersión o de hobby o de entretenimiento? Si yo estoy 24 horas del día, digamos que estoy 12 horas al día con temas de psicología y demás, y si encima, antes de dormirme para ver contenido que me relaje, me voy a poner a ver cosas de psicología, puedo hacerlo de dos alternativas. Ascendente nuevamente porque estoy buscando de repente informarme un poquito más, ver otros medios, cómo poder abordar o trabajar ciertas cosas, todo ello. Pero cuando ya lo estoy convirtiendo esto en una afición, o sea, donde ya me estoy obsesionando con ello, es necesario que me ponga un filtro y decir, de repente hoy día no va a ser tan indispensable que me vea todo un documental de psicología, y tal vez me puedo, no sé, pues poner una película de mi actor favorito. Entonces, ahí ya tengo que empezar yo a restringir y a tener higiene acerca del contenido que estoy consumiendo. Muchísimas gracias, licenciada. Con gusto. Y tengo una manito más. Jimena, adelante, por favor. Licenciada, buenas noches. Muy Nos buenas noches. hablaba hace rato de la ansiedad. Eh, ¿Cómo una persona puede darse cuenta que tiene ansiedad impulsiva? ¿Cuáles serían las señales, por favor? Y muchas gracias. Claro que sí. Perdón, Jimena, con relación al uso de tecnologías y del teléfono principalmente, o a grados de y ejes de ansiedad en general. En general, en la actitud personal, más que todo, licenciada. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Uno de los ejes más importantes de la ansiedad es este sentido de pensamientos distorsionados en foco o en modo hiperalerta y catástrofe. O sea, todo lo que va a pasar me va a pasar de manera negativa. Cuando ya estoy cursando, primero tenemos que comprender qué es el estrés. El estrés va a ser un estado que me va a mantener prácticamente vivo, porque me va a alertar de posibles estímulos aversivos o algo que me pueda hacer daño, o algo en lo que yo pueda incurrir de manera negativa. Sin embargo, se convierte en ansiedad cuando esto ya es prevalecente, incluso en situaciones que no ameritan realmente una hiperalerta. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Supongamos que yo estoy caminando por la calle, por una calle en medio oscura, estoy yendo a mi casa y veo un perrito que está al frente de mí, y este perrito me está mostrando su mandíbula, está ya con cara de te voy a morder, ¿no? Y yo lo identifico. El perrito evidentemente es un peligro real, es un peligro inminente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a cruzar a la acera del frente, de repente incluso voy a agarrar una piedra invisible, ¿no? O me voy a poner a correr. Este es mi mecanismo de defensa. Estoy actuando en estrés porque estoy protegiéndome. Pero ¿cuándo se convierte en ansiedad? Cuando ese mismo perrito deja de ser el perro y mis pensamientos de ataque y de esto me va a pasar, y me va a hacer algo tan malo, me va a hacer daño, se empiezan a distorsionar en otros ejes. Ejemplo, estoy en mi trabajo, la computadora pasa a mi jefe, le digo buen día y no me ha saludado. Entonces inmediatamente yo, "Ay, no me ha saludado, seguramente me quiere despedir, seguramente he hecho mal mi trabajo. Es que ayer cuando estaba haciendo el informe no he puesto puntos y comas y me he olvidado, o tenía que cambiar el tipo de letra, o en la impresión ha salido mal, seguramente es eso". Entonces el mismo perrito que estoy viendo con la mandíbula afuera que me va a atacar, yo lo estoy percibiendo en todo lo que está a mi alrededor. Ese es uno de los primeros, los pensamientos catastróficos. Segundo, el estado, como decía, de hiperalerta, lo cual puede interferir totalmente en dos aspectos más, que son el sueño y la alimentación. Cuando trabajamos con pacientes que presentan grados de ansiedad, dependiendo qué tipo vamos a ver casi siempre que el sueño se va a ver alterado. O sea, el paciente se va a mantener vigil durante periodos muy prolongados de tiempo, o directamente no va a poder, o va a tener sueños interrumpidos,
sea, me entro a las 12 a la cama, pero recién logro dormir a las 3 de la mañana o cuando los pajaritos están cantando a las 5, ¿no? 6. Entonces ahí estoy viendo una distorsión en el eje de sueño. Por otra parte, puedo tener lo que es la en conducta alimentaria, o comer de más o dejar de comer. Entonces, en ansiedad se dan los dos ejes. No tengo hambre para nada. Estoy llena todo el día. No, 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 no quiero. Es más, hasta el agua ya me causa malestar, tengo náuseas. O en el segundo esquema puede ser empezar a comer de más. O sea, yo me pongo un tazón de papas fritas a mi lado y sin darme cuenta me lo he acabado. Entonces estoy empezando a comer demasiado. Eh, Además, dentro de lo que es el esquema de la ansiedad, el sujeto tiende a aislarse mucho o estar demasiado susceptible a las críticas que otra persona pueda tener y las enfatiza todas hacia sí mismo. Ejemplo, no sé, se me ocurre, estoy conversando con mi amiga y, oye, ¿no te hace frío? Tu chompa bien delgada. Y yo, ay, no, me está criticando, ve, no debería haberme puesto eso. Es más, hoy día ni siquiera debería haber salido. Cuando solamente me he hecho un comentario para decirme, no sé, mira, te puedo prestar mi bufanda, por ejemplo. Entonces ya lo estoy asimilando de una manera negativa. Por lo tanto, una persona que está cursando con ansiedad suele presentarse también o muy aislada, muy retraída o muy reactiva, o sea, reaccionar de manera violenta. ¿Y a vos qué te importa? Si me hace frío, me va a hacer frío a mí, pero no a ti. Entonces ya tenemos este tipo de discurso. Pero en general y evidentemente tenemos que buscar cuál ha sido el origen y sobre todo, o sea, el origen o la causa y sobre todo que el paciente pueda identificar el malestar que le está creando en sus diferentes esquemas o esferas. Porque una persona que está cursando tanto con ansiedad como depresión no va a poder trabajar bien, no va a poder estudiar bien, no va a poder relacionarse o vincularse bien en sus propios sistemas familiar y finalmente se va a sentir desadaptada a totalidad y eso no va a ser nada favorable para sí mismo. Así que, así en líneas muy generales te he dado cuáles serían las sintomatologías propias de ansiedad y siempre es bueno que si identificamos que alguien de nuestra familia está cursando con esto nosotros mismos, busquemos ayuda de manera oportuna. Muy bien, querida Jimena. Veo aquí en el chat, ten un segundito. Me dicen, muy lindo como siempre, gracias Liz, en un tema muy importante. Muchas gracias a ti, querida Lupe. Veo Rodrigo, dice, el cerebro tarda en interpretar como cuando uno lee, luego interpreta correcto. Correcto, el cerebro sí, funciona más o menos como un sistema de codificación, ¿no? Entonces yo voy a ver un elemento como la taza es rosada, mi cerebro lo va a interpretar visualmente como la taza rosada. Además de esto le puedo dar una connotación emocional. Ay, esta es la taza que me regaló mi mamá. Además de eso le puedo dar otra connotación. Esta es la taza en la que todas las mañanas me preparo mi chocolate. Entonces el cerebro va a funcionar de esta manera esquematizando. Algo que también me he olvidado mencionar y vale la pena, considero que realmente vale la pena. Tanto así como que tenemos conductas adictivas al teléfono y demás, tenemos que también cuestionarnos otro tipo de prácticas inadecuadas, como por ejemplo los consumos de evidentemente sustancias y todo ello que ya sabemos que es malo, pero también hay otro tipo de sustancias que están muy reguladas, muy normales, muy naturalizadas, como el consumo de la cafeína. Si sumamos el consumo de la cafeína, que afecta directamente sobre mi producción de adenosina en el organismo e interfiere también con un ciclo adecuado de la melatonina para una producción de sueño reparador, y además de esto le sumo que estoy expuesta a pantallas durante muchas horas durante el día, especialmente antes de dormirme, lo único que estoy ocasionando es un sueño superficial y nada reparador. Aquí dice, en el asilo los abuelitos también ven Bluey. Qué lindo, Cristian. Mira, no, no sabía, pero realmente es un, como les digo, es un dibujo espectacular. A mí me encanta ver Bluey y se lo recomiendo también mucho a pacientitos, y, bueno, a papás de pacientitos, porque es un dibujo que ha sido muy bien pensado. Como les digo, ha sido creado, no solamente en su producción, sino en toda la estructura, por neurólogos y psicólogos, neuropsicólogos igual. Así que vale la pena. Muy bien, entonces, si hasta acá no tengo más dudas y preguntas, les agradezco muchísimo su presencia en la capacitación del día de hoy, esperando verlos en una siguiente oportunidad con otra temática que salga como sugerencia también de ustedes, sería algo muy bonito. Así que vamos a estar, bueno, si se da la oportunidad, vamos a estar en una siguiente versión de Compartiendo Saberes. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.
Licenciada, muchas gracias. Un honor haberla tenido esta noche, ¿no? Una noche muy productiva para todos los presentes. Sin más, podemos dar concluida esta sesión informativa y agradecer a todos los participantes que este canal ustedes lo hacen. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias, licenciada, y agradecer también a la doctora Karina Barrón que nos facilitó. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación y hasta una siguiente oportunidad. Permiso. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.